Muy buenos días, estimados clientes y amigos. Los saluda Óscar Heredia, socio de impuestos y líder de la Comisión Fiscal Nacional. En esta ocasión, a nombre de los socios de Russell Bedford, les agradecemos que participen en este webinar denominado Fiscalización Digital 2023, principales problemáticas y recomendaciones. En este webinar nos acompañan nuestros siguientes socios. Seguimos, Alex, por favor. Nos acompaña Xochitl Contreras, socia de precios de transferencia, Jaime Salcedo, socio de impuestos, y Alejandro Marín, socio de cumplimiento digital. La agenda que tenemos para el día de hoy es antecedentes y plan maestro de fiscalización 2023, comprobantes fiscales digitales por Internet, declaración anual y contabilidad electrónica. Entrando en materia, respecto al primer punto de antecedentes y plan maestro de fiscalización, queremos iniciar con 3 gráficas que consideramos que contienen información muy relevante. Respecto a la recaudación por auditoría y eficiencia, es decir, la recaudación secundaria, podemos observar que el SAT ha tenido un crecimiento muy importante con respecto a 2017. Estamos hablando de cifras de millones de pesos. Por ejemplo, en 2017 obtenía 215,893. En 2019, 339,248. En 2021, 524,426. Y 2022 está cerrando con 616,281. Si hacemos un comparativo del 2022 con respecto al 2017, podemos ver que se ha recaudado por auditoría eficiencia un porcentaje del 285%. Es decir, hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos 5 años. En la siguiente lámina podemos observar cuál ha sido la rentabilidad promedio de fiscalización, es decir, cuánto obtiene el SAT por cada peso invertido. En 2017, por cada peso obtenía 48.5 pesos. En 2019, 78.6. En 2021, 123.5. Y 2022 estamos cerrando con 128.8 pesos por cada peso invertido. Es decir, también podemos observar que la rentabilidad en los últimos años ha crecido, en este caso, de 266%. Y no es únicamente en la rentabilidad y en los ingresos de recaudación. También han logrado disminuir el costo de recaudación, mientras que en el 2017 invertía 0.55 centavos por cada 100 pesos. Ahorita en 2022 únicamente está invirtiendo 0.32 centavos. Es decir, también tiene una tendencia hacia la baja. Si comparamos 2022 con 2017, tenemos una disminución del 58%. ¿Qué es lo que ha hecho el SAT en estos 3 años o estos últimos 5 años que acabamos de ver? Principalmente, y como es de conocimientos de todo, ha evolucionado en materia digital, que es parte del objetivo que vamos a comentar a lo largo de este webinar. Recientemente se dieron a conocer 6 acciones en el Plan Maestro de Fiscalización 2023 para grandes contribuyentes. Es decir, ¿cuáles son los puntos principales donde se va a enfocar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de su fiscalización? Primeramente, va a continuar con el combate a esquemas de evasión fiscal, a empresas factureras, y también va a ser el tema de revisión a esquemas nomineras. También va a tener un incremento en operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando. Recordemos que está pronto por entrar en vigor el tema del CFDI de traslado. También va a seguir con el tema de análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos. Esto lo veremos más adelante en el apartado de la declaración anual y contabilidad electrónica. Va a fortalecer las revisiones de operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales y origen.
Y finalmente, otra de las acciones es que va a seguir publicando las tasas efectivas de los ejercicios 2020 y 2021 para todos los sectores económicos. Hablando de este punto, podemos comentarles que recientemente se dieron a conocer las primeras publicaciones de las tasas para 2020 y 2021. Específicamente, su primera publicación fue el 31 de enero del 2023, dando a conocer 40 actividades de 3 sectores económicos. Y en esta semana, 7 de febrero del 2023, también dieron a conocer 40 actividades de 9 sectores económicos. Aquí la pregunta importante es cómo determina esas tasas efectivas el Servicio de Administración Tributaria. Principalmente la determina con base a la información institucional con que cuenta la propia dependencia, es decir, con base a las declaraciones anuales, las declaraciones informativas, los comprobantes fiscales digitales, pedimentos, etcétera. Es decir, se hace llegar de la información de diferentes sectores y actividades de tal manera que logra presentar un promedio de tasa, como lo podemos ver en el ejemplo de la lámina siguiente, la tasa que consideran ellos que puede tener menor riesgos y la tasa que puede tener mayor riesgo. Es decir, en este ejemplo que ponemos de fabricación de partes, su tasa efectiva para 2020 es del 3.77, mientras que en 2021 es de 3.91. Como podemos ver, en la flecha verde hacia arriba comenta la autoridad o su interpretación es tú vas a tener como contribuyente un menor riesgo. Sin embargo, si tienes una tasa menor a la que estoy dando a conocer, tendrás un mayor riesgo. ¿Con qué finalidad? Les comentaba anteriormente, con la finalidad del contribuyente tenga un parámetro para poder comparar su tasa efectiva contra la publicada por el SAT. ¿Cómo determina la tasa efectiva o cómo se debe determinar la tasa efectiva? Recordemos que es con el ISR causado entre los ingresos acumulables. Ahora bien, es importante mencionar que la autoridad sí ha estado emitiendo invitaciones respecto a la fiscalización de las tasas efectivas. Del lado derecho estamos incluyendo un ejemplo donde ustedes podrán observar, indicado en el recuadro color rojo, donde se está invitando al contribuyente a verificar su tasa efectiva y a presentar sus declaraciones complementarias. Es decir, dan por hecho de que puede haber un problema en la determinación del impuesto sobre la renta a través de alguna deducción que no procedía o a través de algún otro efecto fiscal que se le dio incorrectamente. Entonces, Oscar, un tema menor que no es importante, pero me llamó la atención es que las primeras publicaciones que el fisco emitió de estas tasas efectivas, la flecha hacia arriba donde dice menor riesgo era de color sepia. Y ahora estas publicaciones las pone de color verde. ¿Nos estará dando la luz de que si estamos arriba de estas tasas efectivas, realmente ya no habrá problemas? no, definitivamente no. Sí tienen un menor riesgo. Esto no quiere decir que no vayan a ser sujetos de fiscalización. Esto no podemos interpretarlo de esa manera. Lo que sí es muy importante considerar cuando existe un mayor riesgo es que se tenga la documentación soporte correspondiente de los análisis de cada partida, ya sea de los ingresos acumulables o deducciones autorizadas, de tal manera que si el día de mañana me llega una revisión por parte de las autoridades, yo tenga evidencia para demostrar que la tasa efectiva que determiné es la correcta y nunca se determinó con base a un tema de pagar un menor impuesto o de no contribuir adecuadamente al servicio de administración tributaria. Por consiguiente, la primera recomendación que podemos hacerles es determinar su tasa efectiva, no únicamente del 2021 y 2020, recordemos que ya se habían publicado 3 años anteriores. Entonces, determinar los últimos 5 años, comparar la tasa efectiva de cada contribuyente contra la tasa efectiva publicada por el SAT, reitero, de los últimos 5 ejercicios. Si observamos que hay un error, sí, la sugerencia es presentar complementaria y si no hay un error, tener bien documentado los procedimientos y el soporte documental de las partidas que conforman la conciliación contable fiscal o el resultado fiscal para efectos de soportar cualquier revisión
que pueda llevar a cabo la propia autoridad. Esto corresponde a las tasas efectivas. Continuando en la siguiente lámina, podemos observar que también se dieron a conocer a través del Plan Maestro de Fiscalización 16 sectores que principalmente van a fiscalizar en 2023. Aquí los vemos enlistados. Está desde el sector automotriz, acerero, minería, construcción, comercio, sistema financiero, electrónicos, energético, farmacéutico, etcétera. Es decir, viene un detalle muy importante de todos los sectores económicos que se dieron a conocer a través del Plan Maestro de Fiscalización y que está dando a conocer la autoridad que va a revisar. ¿Cuáles son los puntos que va a revisar principalmente? También se dieron a conocer en el Plan Maestro. En la siguiente lámina podemos comentar 15 principales conceptos. Uno es la aplicación indebida de saldos a favor. Va a fiscalizar también el acreditamiento de IEPS, los derechos mineros, la cadena de suministro de hidrocarburos, la subvaluación de operaciones de comercio exterior y uso indebido de tratados, devoluciones tasa cero, no objeto y de importación temporal, pensiones, exentos de nómina y simulación de prestación de servicios especializados, un tema que entró de manera relevante el año pasado. Y en la siguiente lámina podemos ver los 7 restantes. Respecto a reestructuras corporativas, efectos fiscales en escisiones y fusiones, en este último apartado recordarán que existen cambios muy importantes en el Código Fiscal de la Federación. También otro concepto que va a fiscalizar son las refipres, las pérdidas fiscales, los fideicomisos, los pagos al extranjero y estructuras internacionales, etcétera. Es decir, en este Plan Maestro de Fiscalización se dan a conocer cuáles son los principales conceptos, los principales sectores que va a revisar y cuáles son las tasas efectivas que ellos están ponderando que debe tener cada contribuyente. Recordemos que en este 2023, inclusive también el año pasado, no hubo reformas a la miscelánea fiscal y tampoco existen cambios en las tasas. Sin embargo, como pudimos ver en las gráficas, existe un incremento importante de la recaudación por auditorías. Por consiguiente, se espera la autoridad también seguir incrementando ese monto o referencia de ingresos para 2023. Por consiguiente, sí es muy importante que nos vayamos preparando para enfrentar ese tipo de revisiones. En la siguiente lámina vamos a iniciar con los puntos relevantes en materia de precios de transferencia, para lo cual le cedo la palabra a mi socia Xóchitl Contreras. ¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Efectivamente, Oscar, pues en este mismo orden de ideas de lo que tú estabas platicando, ciertamente existen algunos puntos específicos en los cuales hemos notado que la autoridad fiscal en México empieza a poner mayor énfasis al momento de fiscalizar. Pero esto no es una tendencia que sea exclusivamente para México. Si nosotros vemos cómo está operando el tema de fiscalización de manera global alrededor del mundo, nos podemos dar cuenta que el tema específicamente de transacciones intercompañía resulta un tema bastante sensible. Resulta un tema en el cual las distintas autoridades fiscales han puesto especial énfasis en fiscalizar en las distintas jurisdicciones. Por supuesto, cada una de ellas atendiendo pues, a distintos criterios de acuerdo a sus propias leyes, pero lo cierto es que la tendencia internacional es precisamente a fiscalizar lo que estamos haciendo en compañías de nuestros mismos grupos. ¿Por qué? Porque justamente es en este tipo de transacciones, en las transacciones intercompañía, donde se pueden generar o se han detectado que se generan pues alguna serie a veces de abusos de los contribuyentes para poder obtener beneficios fiscales indebidos. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado en tema de transacciones intercompañías sensibles? ¿Cuáles son aquellas? Vamos a la anterior, por favor, Alex. Aquellas transacciones intercompañía que pueden llegar a ser para las autoridades fiscales un foco rojo en cuanto las ven, pues precisamente el tema de estructuras o reestructuras en las cadenas de suministros. Esto es un tema que a cualquier autoridad fiscal en cualquier jurisdicción pone siempre alerta, porque muchas veces estas reestructuras en las cadenas de suministro implica que vaya a haber una menor tributación donde se genera más valor. Y esto pues es un tema muy delicado, porque justamente todo el plan de la OCDE, que ya hemos platicado varias veces de él en distintos webinars y foros, que es este programa BEPS, que es el Base Erosion and Profit Shifting, lo que busca precisamente es que donde se genera un mayor valor en la cadena de suministro, se pague un mayor impuesto. Y entonces, cuando se han detectado reestructuras en las cadenas de suministro, muchas veces se ha detectado
que se escinden las funciones, los activos y los riesgos de una compañía que era a lo mejor muy productiva, que generaba mucho ingreso y que pagaba mucho impuesto, y de repente esa parte relacionada que dentro del grupo era fundamental, era clave, era la joya de la corona, de repente resulta que deja de tributar, y deja de tributar porque de repente nos dicen, es que ya no está generando utilidades. Bueno, ¿y por qué ya no está generando utilidades? Si te vas atrás, te das cuenta que a lo mejor hubo una reestructura en el grupo, donde a lo mejor muchas funciones se sacaron de esa compañía, pero tal vez los riesgos se siguen asumiendo ahí. Entonces, son temas muy delicados, pero que a nivel internacional son un trending topic actualmente. Muchas de las jurisdicciones a nivel mundial están poniendo atención en esto y nosotros lo hemos visto mucho con nuestros clientes aquí en grupos en México. El hecho de que hay veces que se intenta hacer esta reestructura para optimizar el pago del impuesto y muchas otras como parte de una estrategia de negocio. No siempre tiene que ser con una intención o con una doble intención de obtener un beneficio fiscal, pero sí cualquier reestructura en la cadena de suministro puede llegar a ser delicada. Otro tema también muy sensible que si lo tenemos en nuestras compañías debemos de poner atención y acercarnos a algún asesor es todo el tema de los intangibles. Los intangibles hasta hace poco tiempo era un área muy gris, y yo les diría para prácticamente todos los países y en México en particular. Pero recientemente la OCDE ya publicó un mecanismo de tratamiento para los intangibles a través de un programa que se llama DEMPE. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer transacciones que impliquen algún intangible con nuestras afiliadas. Por ejemplo, muchas veces se dice, es que en México, las compañías de grupos en México casi no son dueñas de los intangibles porque casi no los generan. ¿Estamos seguros de eso? En mi experiencia en particular me he topado muchas veces con varios grupos que piensan que no están generando un intangible, pero sí lo están generando. Y después, ¿qué se hace con ese intangible? ¿Se migra a alguna parte relacionada en el extranjero a un valor de mercado justo? Y luego, ¿qué pasa si todavía, por añadidura, viene a lo mejor un cobro de regalía por ese intangible? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque son formas de operar que deben de ser tratadas con mucha delicadeza y si nosotros tenemos algo de intangibles en nuestro grupo, es mejor acercarse a algún asesor. Otro punto importante es la forma en la que se caracterizan las funciones, los activos y los riesgos de cada contribuyente. Recientemente en México hubo una reforma en 2022 en la cual ahora ya se exige que el contribuyente mexicano, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pero esto es una probadita, tenga que incluir dentro de su estudio de precios de transferencia las funciones, activos y riesgos no solamente de la entidad que está analizándose en el país, sino de la contraparte con la que está realizando la operación. ¿Y esto con qué intención se está haciendo? Pues con la intención de tener un mapeo general de dónde se están asumiendo mayores funciones, dónde se están aplicando mayores activos y dónde hay más riesgos de operación. Y ahí, en esa parte relacionada del grupo, de tu cadena de valor, es donde debería de haber un mayor pago del impuesto. Todo esto se está haciendo a nivel internacional, precisamente con el objetivo de cuadrar esta información y de lograr tener un mapa de tributación internacional de los grupos. Otro punto muy interesante es el tema de prestación de servicios, que yo les podría decir que hasta hace un par de años la prestación de servicios sí era revisada y sí nos la cuestionaban, pero no con el nivel de detalle, y yo les diría a veces, perdón por la palabra, pero hasta de saña con el que te piden información para justificar una prestación del servicio. Cualquier compañía que tenga temas de servicios, y les voy a hablar de cosas súper sencillas como por ejemplo un management fee, una asistencia técnica, es decir, estas cosas que son del día a día comunes en nuestras compañías, ya necesitan tener un soporte muchísimo más robusto de cómo nos están prestando el servicio las partes relacionadas y de cómo nos lo están cobrando. Porque es uno de los puntos que les digo, no solo en México, sino a nivel internacional, se está poniendo muy rojo, un punto muy rojo y hay que tener cuidado con él. Ahora, ¿qué puntos importantes también podemos resaltar aquí? ¿Cómo es que controla el cumplimiento de obligaciones la autoridad fiscal en general en los países o en México? Bueno, pues en la mayoría de los países que pertenecen a la OCDE, México pertenece a la OCDE, se cuenta con controles de cumplimiento para verificar que los contribuyentes estén dando, obviamente, cumplimiento a todas las obligaciones que tienen. Y en México en particular, el SAT aplica el modelo de gestión de riesgos. Y de esta manera se dan cuenta de qué contribuyente que tenga operaciones intercompañía está dando cumplimiento o no. Pero específicamente el SAT aquí en nuestro país, ¿qué es lo que hace para poder detectar que estamos cumpliendo o no si tenemos operaciones intercompañía? Pues bueno, la primera de ellas es a través del cruce de información tributaria y aduanera.
Esto es importante porque obviamente lo toma de fuentes exógenas. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se presenta en la declaración informativa múltiple, en el dictamen fiscal, en las informativas de partes relacionadas, los CFDIs y los pedimentos. Toda esta información ya puede ser cuadrada y ya puede identificar precisamente qué tipo de transacciones estamos teniendo y si estamos cumpliendo o no. El estar cumpliendo bien es otro tema que vamos a ver ahorita. Pero por lo menos estar cumpliendo si te detonan la obligación y no presentaste declaración o qué tipo de transacciones estás teniendo, eso sí se detecta con mayor facilidad. Ahora, muchos de nuestros clientes casi siempre nos preguntan, oye, el tema de precios de transferencia a lo mejor es un tema como muy especializado. ¿De veras la gente del SAT tiene el expertise y tiene el know-how de cómo gestionar y de cómo procesar esta información? Es decir, ¿de veras existe algún mecanismo o especialistas que puedan realmente hacer este tipo de ubicaciones, de cómo estamos operando y si los métodos están bien aplicados y demás? Pues bueno, en 2015, para que se den una idea, el SAT tenía 48 funcionarios dedicados al área técnica de precios de transferencia. Para 2020, este número subió a 54 funcionarios. Y esto nos coloca ya a nivel América Latina en un segundo lugar, solamente después de Argentina. Entonces, pues el SAT sí está poniendo un poquito de más carne al asador con este tipo de cuestiones de precios de transferencia. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de sectores económicos se ha detectado a través de estos mecanismos del SAT que pueden ser más susceptibles de manipulación de precios de transferencia? Estos sectores que vemos acá, minero, petrolero, manufacturero, es decir, son sectores en los cuales si estamos nosotros ubicados como contribuyentes, pues somos un poco más susceptibles de revisión porque el SAT ya ha detectado que es en este tipo de sectores donde se ha dado mayor manipulación en cuanto a las operaciones intercompañía. Y a nivel internacional, ¿cuáles son estos sectores? Pues el sector servicio, manufacturero y comercial, es decir, está muy de la mano. ¿Por qué en estos sectores? Pues porque son sectores en los que a veces el tipo de transacciones que realizamos con nuestras afiliadas se presta mucho más a este tipo de no caer en el rango de mercado o de caer en el rango de mercado de forma muy forzada o de a lo mejor hacer ajustes al final de un periodo o de establecer nuevas operaciones intercompañía sin el debido soporte. Vamos a la siguiente. Ahora, aquí hablando ya de números, de cosas tangibles para que podamos ver si de veras es que hay tanta fiscalización en materia de precios de transferencia, pues para que se den una idea, en el 2019, el monto de los ajustes que realizaba la autoridad fiscal, lo tenemos aquí, de 2019 a 2020 subió tremendamente, más de un 30%, de un año a otro. Y mucho de esto, como nos platicaba Oscar, pues es también debido a toda la actividad que ha tenido en el tema digital, en el tema de cuadre de información. Los montos de los ajustes de precios de transferencia de un año a otro se han incrementado brutalmente y ahora que tengamos la cifra de 2022, estoy segura de que esto va a ser también mucho más alto. Si no es que se ha duplicado desde el 2019, sí les puedo hablar de que es un monto pues muy importante. Y lo que llama la atención, además del monto, es la forma en la que se incrementa, que pareciera exponencial, no pareciera una forma de crecimiento de recaudación orgánica, sino que parece exponencial. Entonces, esto es interesante. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la autoridad en materia de precios de transferencia para auditar a un contribuyente? Bueno, pues primero ver si has tenido un mal comportamiento tributario, si ha habido distorsión en las declaraciones de partes relacionadas, si hemos tenido rentabilidades menores dentro del sector en el que operamos, es decir, estar fuera de tu rango intercuartil, o que hemos estado fuera del rango intercuartil durante muchos periodos seguidos. Acuérdense que se nos atravesó una pandemia y que esa pandemia distorsionó totalmente la forma de operar de los mercados. Eso, por supuesto, está muy en la mente no solamente del SAT, sino de todas las autoridades fiscales en distintas jurisdicciones. Yo diría que este es un tema de lógica comercial y de lógica de negocio, ¿no? O sea, no podías exigirme que tuviera un comportamiento excelso en años de crisis económica. Pero si es un comportamiento que se ha perpetuado y además se ha perpetuado solamente en mi compañía, pero el resto del sector ha presentado una recuperación, cuidado. Hay que ver por qué estamos nosotros yendo en sentido contrario a lo que se está manifestando. También, por supuesto, si llegamos a tener alguna operación con algún refipre o algo así, y si tenemos temas de reestructuras que ya los platicamos, también hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto dura más o menos una auditoría en materia de precios de transferencia? Aproximadamente 2 años. Desde que llega el requerimiento,
de la autoridad fiscal aproximadamente 2 años. Y aquí quisimos ponerles finalmente cuántas auditorías hay por sector económico y podemos ver más o menos cuáles están abiertas. Actualmente el sector automotriz es la que se lleva de calle en Las Palmas con 54. De por sí es un sector que ha estado bastante volátil en los últimos años y es a lo mejor por ello que se ha puesto también más interés o más atención en la forma de fiscalizar a este sector en particular. Vamos a la siguiente. Todo esto que les platico es para llegar finalmente a esto que tenemos aquí. Estas reformas que se han dado en 2022, como nos decía Oscar, bueno, es que realmente no hubo alguna reforma relevante. En precios de transferencia sí las hubo, en precios de transferencia sí es un área en la cual se han enfocado tanto, como ya lo vimos. ¿Y cuáles han sido las modificaciones principales? Pues bueno, antes que nada, que ahora las transacciones o las empresas que tengan transacciones con partes relacionadas nacionales también deberán de tener nuevas obligaciones. Una de ellas es la presentación del anexo 9 de la DIM, que hasta el año pasado era solamente para compañías en el extranjero, ahora es para nacionales también. La obligación de nacionales ya existía, no es algo nuevo, pero no estaba en la ley de impuestos sobre la renta. Existía a través de varios criterios no vinculativos, reglas misceláneas, y en la misma ley no se mencionaba de forma explícita nacionales, pero existía la obligación. Sin embargo, ahora, para que no haya lugar a dudas, se pone dentro de la ley y además se obliga a estas compañías, a estos grupos de compañías, a presentar estas declaraciones. Entonces, esto detona pues que las compañías con operaciones con partes relacionadas nacionales tengan que dar cumplimiento a esto. ¿Qué es lo que se está buscando? Precisamente cuadrar la información, ahora también de estas compañías nacionales, que pareciera ser que habían estado un poquito al margen, porque si bien es cierto que tenían la obligación y que existía, no tenían que presentar esta declaración. Pues ahora, más allá de presentar esta declaración del anexo 9, también hay algunas que tendrán que presentar el local file, el archivo local, que no es otra cosa más que tu estudio de precios de transferencia. Y aquí, paréntesis rapidísimo, México hasta hace poco era de los pocos países en el mundo que no tenía que entregar un estudio a la autoridad fiscal a menos que me lo solicitaran. Con la declaración local, lo que se hace es que ahora tengo que entregar mi estudio si cumplo ciertos requisitos como declaración local. Algunos de ellos es, bueno, que si tienes tú alguna parte relacionada que está obligada a dictaminarse, tú tendrás que presentar también tu archivo local. Entonces, imagínense los grupos de compañías que a lo mejor tienen compañías muy pequeñitas, pero que una de tu grupo está obligada a dictaminarse, tienes que presentar tu local file. Y a más tardar es el 15 de mayo. En lo que sigue siendo el 31 de diciembre es el master file y el country by country report, eso no hay ningún problema. Ahora, otro punto importante también es que siempre debemos vigilar que exista congruencia entre toda la información que presentamos y toda la información a la que tiene acceso la autoridad fiscal. Es decir, todo el tema de declaraciones informativas, la DICIF, el CIPRED, el local file, el master file, el estudio de precios de transferencia, todo esto tiene que realmente estar muy cuadrado, porque cualquier incongruencia que se presente genera dudas y eres mucho más susceptible de ser prospecto de una auditoría. Para hablar un poquito más precisamente de todos estos temas de congruencia y de todos estos temas de cómo se deben de cuadrar las operaciones y demás, le cedo la palabra a mi socio Alejandro Marín para que nos explique y profundice un poquito más acerca de estos mecanismos del SAT. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Si quieres, hacemos una pausa antes de entrar con la exposición de Alex. Yo tengo un par de dudas. La primera es, ¿por qué crees que la autoridad ha puesto mayor énfasis en las revisiones de precios de transferencia? Yo creo que básicamente es porque se han dado cuenta que el contribuyente no está listo para afrontarlas. Es decir, ¿dónde van a fiscalizar más? Donde saben que hay un default de información. Lo que les platicaba, por ejemplo, de los servicios. ¿Cuántas compañías y grupos de compañías tienen management fees o servicios y no están realmente soportados con un archivo que les ayude a demostrar que el servicio fue efectivamente prestado y además que genera un valor? Les comento que en las últimas auditorías que me ha tocado ver que vienen de parte de la Administración Central de Precios de Transferencia, ya hay incluso una nota en la que te piden un análisis costo-beneficio del servicio que estás pagando. Es decir, cómo cuantificas que lo que estás pagando por ese servicio me está redituando en una utilidad mayor, presente y futura en mi compañía en México. Entonces, ¿por qué están fiscalizando más partes relacionadas? Porque se han dado cuenta que muchas veces el contribuyente no tiene a veces ni el estudio de precios de transferencia y que si lo tiene a lo mejor
lo tiene con la bendición en un cajón, pero no tiene toda la documentación soporte que implica tener el estudio. Entonces, la recomendación es, si tienes operaciones con partes relacionadas y haces estudios de precios de transferencia, vigila que tu asesor además siempre te dé un plus en ayudarte a tener por lo menos un checklist de la información que debieras tener en caso de una revisión. Y digo, por último, Xóchitl, ¿cuál sería tu sugerencia o plan a seguir para efectos de que todos los contribuyentes o nuestros invitados realmente conozcan qué es lo que tendrían que darle prioridad en materia de precios de transferencia? Mira, yo creo que la prioridad primero es estar consciente de la obligación. Muchas veces los grupos de compañías piensan que por el hecho simplemente de tener las operaciones de acuerdo a una lógica comercial es suficiente. Y sí, para el día a día lo es, pero para efectos de documentación, pues sí debemos de tener un estudio de precios de transferencia. Yo les diría, es lo primero que hay que tener. Y esto, utilizarlo de manera realmente efectiva. El estudio de precios de transferencia tiene información súper valiosa para cualquier compañía. Es decir, información que nos va a ayudar no solamente a saber si estamos o no dentro de los rangos de mercado, sino también para entender qué está pasando en nuestro sector económico. Es decir, desde el punto de vista fiscal, claro, es importante, pero también desde el punto de vista comercial y económico. ¿Qué está pasando en mi sector? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué puede pasar en los siguientes años? Entonces, el plan, yo diría que es, primero que nada, tener un de precios de transferencia que identifique perfectamente las operaciones que estamos haciendo con nuestras afiliadas y ser conscientes a veces que a nivel de los grupos es difícil transmitir que en México esta obligación de precios de transferencia es tal vez más sensible que en otros países. Nos topamos muchas veces con muchos clientes que nos dicen, oye, es que a veces la parte relacionada me cuestiona por qué en México le pido tantas cosas para justificar precios de transferencia, si ahí en el extranjero pues es mucho más sencillo. Sí, recordemos que México, pues con su legislación tan particular en esta materia, pues puede ser a veces más estricto. Entonces, gestionemos con tiempo la información para que no al momento de tener que reportar ya un estudio o una declaración, empecemos a solicitarla, ¿no? Esto es algo que siempre se debe hacer en un análisis preliminar previo al cierre del ejercicio. Gracias. Hasta este momento estamos comentando cuáles son los puntos que se van a fiscalizar, a qué sectores se van a enfocar y cuáles son las herramientas que se están utilizando de manera muy general. Vamos a entrar al segundo apartado con el apoyo de mi socio Alejandro Marín, donde vamos a empezar a comentar cuáles son los mecanismos que se están llevando a cabo, cuáles son las problemáticas y cuáles son las sugerencias. Adelante, Alejandro. Gracias, Oscar. Gracias, Xóchitl. Buenos días a nuestros invitados. Efectivamente, el tema que vamos a tocar, digamos que no se entendería la estrategia de fiscalización digital 2023 del SAT sin el tema de comprobantes fiscales digitales por Internet. Y antes que entrar directo en materia, sí quisiera repasar el diagrama que estamos viendo en pantalla por dos aspectos fundamentales que me parece que tenemos que tener permanentemente en cuenta cada vez que hacemos el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y ya de hecho lo mencionaba Oscar y también Xóchitl, ¿no? Recordemos que nuestra información, lo que vamos a estar nosotros declarando periodo a periodo, va a estar siendo contrastado permanentemente contra lo que estemos timbrando todos los días. De alguna manera, el timbrado de CFDI es una especie de declaración diaria que le estamos dando a la información y obviamente esta información va a estar siendo comparada contra lo que declaremos en cada una de las informativas o definitivas en cada uno de los periodos correspondientes. Ese primer punto no se nos tiene que olvidar porque obviamente es parte de los mismos mecanismos que utiliza la autoridad para detonarnos cartas de invitación o solicitudes de revisión. Y el otro punto es, así como nosotros declaramos y timbramos, pues evidentemente nuestras contrapartes, llámese clientes y proveedores, van a hacer lo propio. Entonces nuestra información también está siendo contrastada contra lo que ellos mismos timbran y declaran, y es motivo por lo cual cuando se encuentran anomalías, diferencias, o si por alguna razón se están realizando operaciones con algún contribuyente EFO o incumplido, nos estará detonando cartas de invitación a la autoridad o en algunos casos incluso hasta rechazando solicitudes de devolución de impuestos. Ya entrando en materia, lo que vamos a hacer es les vamos a contar sobre 4 puntos específicos relacionados con el CFDI, en donde vemos nosotros que existen algunas problemáticas y les daremos también nuestras recomendaciones para efectos de subsanarlas. El primer punto es el relacionado con la versión 4.0 del CFDI. Sabemos que este tema está en boga de todos. Sabemos que de hecho hay una prórroga para que se convierta en obligatoria a partir del 1 de abril de 2023 la versión 4.0, lo que quiere decir que la versión 3.3 todavía la podremos seguir utilizando hasta el 31 de marzo de este año.
Las problemáticas que vamos a definir a continuación, de hecho, están muy enfocados hacia la identificación de los contribuyentes. Sabemos que este ha sido uno de los focos de atención más importantes de la autoridad, sobre todo por estos temas de simulación de operaciones. El primer punto que veremos lo consideramos problemática tal vez por el uso que se le daba anteriormente a este documento, que ahora va a ser muchísimo más vigilado, que es el tema de la factura global. Si ustedes ya han visto la regulación con relación a la nueva versión de factura 4.0, cuando ahora nosotros utilicemos el RFC genérico y utilicemos la razón social de público general, la autoridad, a través del PAC, evidentemente, nos hará como obligatorio el uso del nodo información global, que al mismo tiempo nos implicará que obligatoriamente nosotros indiquemos la periodicidad a la que corresponde la factura global, los meses y el año al que corresponde la factura global. ¿Por qué lo mencionamos? Digo, evidentemente para ciertas industrias es muy necesario la utilización de este tipo de documentos, retail, restaurantes, etcétera, pero quizá para algunas otras, estilo compañías B2B, business to business, en realidad este tipo de documentos no sea necesario generarlos en la mayoría de los casos, salvo por casos muy específicos. Obviamente lo que quiere cuidar aquí la autoridad es que solamente se emitan para los casos que realmente lo ameriten este tipo de comprobantes, y esa es la razón por la cual está incluyendo este candado en la versión 4.0. El segundo tema, la segunda problemática que queremos manifestarles es lo relacionado con el régimen fiscal y la descripción de los bienes y servicios. Y aquí desde el año pasado, en la reforma que se le hizo al artículo 29A, se asegura que si existe discrepancia entre la descripción de la factura y la actividad económica registrada por el contribuyente, la autoridad puede actualizar las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente. Esto hay que tener mucho cuidado, pues en la práctica, digamos que en nuestra experiencia hemos detectado que de repente se emiten facturas en donde se indica que el receptor de esta factura tiene un régimen de organización de persona moral sin fines de lucro, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí quizá lo que puede estar sucediendo es que pues puede ser que haya sido una factura aislada con un error. El problema es que si no notificamos a este proveedor sobre este error, no solamente van a ser 1 o 10, sino pueden ser 100 facturas las que en todo caso llamen la atención de la autoridad, y esto pueda derivar en el cambio de actividades o incluso en una revisión más profunda por parte del SAT. Y la tercera problemática, les dije que todas iban relacionadas con identificación de los contribuyentes. Esta creo que es la que es el dolor de cabeza para todos, que es la identificación de los datos de emisor, receptor y terceros cuando se realizan operaciones a cuenta de terceros. Aquí el énfasis que queremos hacer es, recordemos que no únicamente se trata en la versión 4.0 de asegurar que los datos de nuestro cliente, del receptor, efectivamente son los que están dados de alta en las bases de datos del SAT, en las listas de RFC inscritos no cancelados en el SAT, sino que también tenemos que asegurarnos, y esto es parte de la matriz de validaciones que les piden a los PACs, también tenemos que asegurarnos de que los datos de nuestra empresa cuando emitamos facturas sean los efectivamente dados de alta en el SAT, y como les decía, también la información de los terceros. Aquí destaco también una facilidad que muy recientemente se habilitó por parte del SAT, que es que cuando se vayan a emitir CFDIs de nómina 4.0, para facilitar que nosotros tengamos la información real de nuestros empleados, RFC, nombre y domicilio fiscal, nosotros ya por medio de la página del SAT podemos hacer una solicitud masiva de los datos de nuestros empleados para efectos de facilitar la adopción del CFDI de nómina en su versión 4.0. Oye, Alejandro, el tema de los datos del emisor, cuando eres persona moral es más sencillo, pero cuando eres persona física y tienen varios regímenes, digamos arrendamiento, digamos honorarios, actividad empresarial, complica, o más bien hay que poner especial atención al momento de la emisión de los comprobantes, porque si estoy en actividad empresarial y estoy cobrando una renta como persona física, es frecuente que se elija erróneamente el régimen fiscal. Esto es correcto, Jaime. De hecho, las sugerencias, evidentemente, cuando se trata de personas morales, de alguna manera es más fácil obtener esta información. Incluso existen algunos procesos por medio de robotización con los cuales se puede obtener la información ya validada por parte del SAT. Pero en el caso de personas físicas sí puede existir esta complicación. Fíjate, Oscar, nos han llegado comentarios de clientes donde llegan estas cartas de invitación donde el régimen que se eligió, pensemos, fue honorarios o al de actividad empresarial y timbraron arrendamiento. Entonces nos llegan diferencias, advierte el SAT que hay diferencias de retenciones efectuadas por no pertenecer al régimen correcto.
Sí, así es. Creo que más adelante Alex va a comentar el tema de retenciones. Si quieres lo platicamos con mayor detalle, Sí. Jaime. Pero aquí me gustaría hacer una pausa, Alex, que también es un tema que estamos viendo recurrentemente. Muchos de los contribuyentes ya a partir del 2022 implementaron la versión 4.0. La mayoría, te puedo decir, cuando menos a finales de diciembre, porque los días que avisaron la prórroga fue muy corto en el mes de diciembre. Pero lo que sí he observado es que muchos contribuyentes todavía no le dieron la importancia que tendría que ser la versión 4.0 en relación con los atributos que deben de contener. ¿Por qué lo comento? En ocasiones, como señalaba Jaime, o el régimen viene mal, o la dirección viene mal. ¿Qué sugerencia puedes darnos tú? Es importante tomar en cuenta esos rubros en la versión 4.0. ¿Qué riesgo podríamos tener si no cumplimos correctamente con esos atributos, a pesar de que todavía siguen la convivencia con el 3.3? Y lo acabas de decir, Oscar. De hecho, la primera recomendación sería no nos confiemos a que estamos en periodo de transición. Pues de hecho el SAT solamente ha sido explícito con una prórroga para no generar multas por el tema de carta aporte, pero por el resto de los comprobantes electrónicos no ha dado ninguna prórroga en el sentido de que si hay incumplimiento no puedan haber algún tipo de multas. Entonces no nos confiemos, y la recomendación sí sería: tampoco estemos tan seguros de que el PAC está necesariamente timbrando correctamente estos comprobantes, validando correctamente los datos de emisores, receptores y terceros. ¿Por qué se los digo? En nuestra experiencia hemos detectado comprobantes timbrados que no cumplen con requisitos fiscales con relación a la información de los contribuyentes. Y recordemos que a final de cuentas la responsabilidad termina siendo del contribuyente y no del PAC cuando llega a suceder este tipo de casuísticas. Entonces la recomendación sería, a pesar de estar en periodo de convivencia, sí asegúrense de validar o revalidar, de hecho así lo tengo en la siguiente lámina, todos los comprobantes CFDI 4.0 que ya sea que ustedes hayan emitido o que hayan recibido por parte de sus proveedores. Sí, complementando tu comentario, Alex, sabemos que es un tema importante el tema de sanciones, pero tampoco dejemos a un lado el tema de la deducción y acreditamiento. Si no cumplimos correctamente con todos los requisitos, un riesgo más es que ese concepto que yo pagué o esa factura que yo pagué sea no deducible y el IVA no acreditable. Entonces, sí es muy importante considerar estos puntos que está comentando Alex en la versión 4.0. Adelante, Alex. Hay otro punto, que es que el régimen fiscal no va a estar siendo validado contra lo que el SAT tenga en sus bases de datos. La única validación que le están pidiendo a los PACs, es que el régimen corresponda a lo que indique el catálogo y que corresponda a persona física o moral según de quién se trate, ¿no? Pero más vale, yo lo que les diría es, pues no nos esperemos una versión 4.1 o 4.5 del CFDI. Actualicemos de una vez también los regímenes de nuestros clientes y proveedores en el caso de que más adelante esto se vaya a empezar a validar también. Aquí un par de tips que les quiero pasar con relación a la razón social, sobre todo porque, como ya lo mencionamos, este es de los temas más dolorosos. El primer punto es: no nos confiemos tampoco a determinar que la razón social de nuestros clientes necesariamente, quitándole el régimen de capital, ya va a cumplir ese nombre con lo que el SAT tiene registrado. Pues hemos detectado casos en donde justo el régimen de capital también está inmerso dentro de la razón social. Por alguna razón, estos contribuyentes así se dieron de alta, ¿no? Entonces, sí les diría que en el 98-99% de los casos es correcto que la razón social registrada por el SAT no incluye régimen de capital. La alerta es: no se confíen, pues pueden haber casos, podría tratarse de un cliente importante que ustedes tuvieran ahí con operaciones importantes que sí tuviera el régimen de capital inmerso dentro de la razón social. Y el otro tip relacionado con personas físicas es: consideren, lo dice la misma guía de uso, guía de llenado del CFDI 4.0, que para personas físicas los nombres empiezan por los nombres, nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. Y esto lo comento porque es muy típico que en los sistemas de nómina los nombres se tengan registrados empezando por el apellido paterno, para que lo tengan en cuenta. Las recomendaciones con relación a la versión 4.0, pues regresando al tema de público general, aquí la recomendación sería: analicemos, en todo caso hagamos un barrido de la información de 2022, todas las facturas que hayamos emitido a público general, y determinemos si realmente era necesario expedirlas a nombre de público general. Y de acuerdo a eso, pues también nosotros definamos políticas para su correcto uso dentro de la organización, como les comento. Evidentemente, a partir del candado que se incluyó en 4.0, esto va a ser uno de los rubros más vigilados. Ya lo comentábamos: validar las facturas 4.0 emitidas y recibidas.
En el tema de régimen fiscal, la recomendación sería, pues lo más fácil que podemos hacer es asegurarnos que todas las facturas que ya recibimos en versión 4.0 sí contengan nuestro régimen correcto. Eso creo que es algo que muy rápidamente y muy fácilmente podrían hacer. Evidentemente también podríamos apoyarles. Mediante el uso de la tecnología es como ustedes se pueden asegurar de que ya se hayan generado estas facturas 4.0 con el régimen fiscal correcto de su compañía. Y en el caso de los regímenes de sus clientes, pues mediante las constancias de situación fiscal, asegurar que tenemos esta información actualizada en nuestras bases de datos. En general, yo les diría, validen y revaliden que las facturas 4.0 cumplen con requisitos, por lo que decía Oscar, ¿no? No solo por lo que yo emita que me puede generar sanciones, sino por lo que yo haya recibido, las facturas que yo haya recibido me puede generar problemas de deducción o acreditamientos o solicitudes de devolución de impuestos. Y finalmente todavía estamos en muy buen momento para que en caso de que yo tenga CFDIs 4.0 que tengan errores, de una vez los corrija o solicita su corrección inmediata lo antes posible. Insisto, no nos confiemos al periodo de transición y más bien tomemos cartas en el asunto. El segundo tema que tocaremos también es de los dolorosos, digamos que fuimos de mayor a menor, pero este es importante, ¿no? Que es el relacionado con los complementos de pago. Y aquí lo que queremos manifestar es que sabemos que en un escenario típico las compañías ya están emitiendo facturas electrónicas con método de pago en parcialidades o diferidos, múltiples facturas que se pagan en diferentes momentos y cada vez que se pagan nosotros tenemos que emitir el complemento de pago correspondiente, ¿no? Recordemos que la regla 27132 indica que se debe de emitir el complemento a más tardar al 5º día natural del siguiente mes de realizado el pago, ¿no? Entonces, si sumamos toda la cantidad de facturas en método de pago PPD que se emiten, más los complementos de pago que les emitimos a nuestros clientes, y luego esto lo multiplico por la cantidad de clientes y cantidad de proveedores, pues la cantidad de documentos que realmente estamos generando, pues es importante, ¿no? Que cuando nos damos cuenta, si no tomamos medidas con controles informáticos, automáticos, los mismos que está utilizando la autoridad, si nosotros no los implementamos, se nos pueden llegar a presentar escenarios como el que vemos en pantalla, en donde nos faltan complementos de pago o de repente los complementos no cuadran contra el total de CFDIs con método de pago en parcialidades, o los complementos se expidieron fuera de plazo, o tenemos complementos duplicados. ¿Se acuerdan que muy al inicio de la regulación de la factura electrónica eran facturas duplicadas? Ahora el caso es con complementos duplicados, lo cual puede estar inflando montos, ¿no? O que de repente esté relacionada a una factura que está cancelada con un complemento de pago o viceversa. O que estén relacionados complementos de pago con facturas de pago en una sola exhibición, lo cual también sabemos que es incorrecto y lo marca la regla 27139, ¿no? Si el CFDI con pago en una sola exhibición no se finiquitó en el mismo mes, yo tendría que estar cancelando ese CFDI, reexpidiendo un nuevo CFDI con pago en parcialidades y emitiendo el complemento de pago cuando efectivamente este se realice. Todo este escenario se puede presentar y las consecuencias, pues yo creo que ya las conocemos, que es, como ya lo mencionábamos, el no acreditamiento o incluso la disputa en la devolución de IVA por los CFDIs recibidos sin complemento, las diferentes multas especificadas en el Código Fiscal y hasta la clausura del establecimiento en el caso de reincidencia en estas faltas. Aquí las recomendaciones son 3 básicas. Queremos hacer mucho énfasis en la primera. De hecho, se va a repetir en las siguientes porque, de hecho, debería ser ya parte de las prácticas y procesos de las áreas fiscales y financieras de las empresas, que es descargar periódicamente los CFDIs. Decimos periódicamente, dependerá de los ciclos de cada empresa, pero al menos lo que nosotros consideramos es antes del pago provisional y al cierre de mes, porque con esto, con esta descarga de información, para empezar me aseguro de que tengo la totalidad de los CFDIs timbrados a mi nombre o timbrados por mí. A veces llega a suceder que no necesariamente en el ERP, en el sistema contable se tienen todos, a veces porque en el mismo sistema contable solamente se programa que cuando se realiza la transacción se registre la vinculación con la factura correspondiente, pero si se hace alguna modificación, cancelación, nota de crédito, llega a suceder que este tipo de movimientos no quedan registrados directamente en el ERP y eso nos genera pérdida de visibilidad. Entonces la recomendación es descarguen periódicamente los CFDIs y en este caso los complementos de pago para que puedan hacer análisis estadísticos como los que estamos viendo en pantalla, que ustedes sepan realmente cuántas facturas tienen correctamente relacionadas con sus complementos, en cuántos casos no cuadran los montos, cuántas facturas les falta su complemento de pago, etcétera, ¿no? Muy en especial que también ustedes puedan tener en la mira cuál podría ser el IVA que podría estar en riesgo a partir de estos incumplimientos. Segunda recomendación relacionada con los complementos es incluso validen opciones
evidentemente me refiero yo a opciones tecnológicas para que desde la recepción de la factura y la recepción de los complementos se puedan hacer estas conciliaciones. Incluso podríamos ir más allá, ¿no? Si por alguna razón un proveedor me envía una segunda factura y no me ha enviado el complemento de la primera que ya le pagué, quizá yo con estos controles de recepción de facturas podría rechazarle la segunda factura hasta que me envíe el complemento correspondiente, ¿no? Esa es una muy buena práctica que les evita a ustedes tener que hacer reprocesos o análisis posteriores y asegurar que desde el principio se vaya teniendo pues bastante ordenada la información. E incluso este tipo de controles tecnológicos también se pueden complementar con controles contractuales, ¿no? También podríamos nosotros hablar con los proveedores e incluir dentro del contrato algún tipo de penalización o descuento relacionado con que si se manifiesta de manera frecuente el incumplimiento en la emisión de estos complementos, nosotros pudiéramos ejecutar alguna cláusula para regular que el comportamiento desde el punto de vista fiscal del contribuyente sea el que esperamos. En un webinar anterior me pareció escuchar a Jaime y tiene toda la razón, decir que en realidad la tarea de fiscalización la está delegando el SAT en los contribuyentes y esto es así y esta es una de las formas más manifiestas que tenemos, ¿no? Si yo no tengo el complemento, el problema lo tengo yo al no poder hacer deducciones, acreditamientos de impuestos o solicitud de devoluciones de IVA. Entonces yo presiono a mi proveedor a que me emita estos comprobantes. De alguna forma se está autorregulando, digamos, el mercado de los contribuyentes al hacer una especie de cadena de dependencia entre la emisión y dependencia de los comprobantes fiscales. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí me gustaría hacer una reflexión, Alex. En nuestra práctica, seguramente a ti también te ha pasado, Jaime, hemos visto que el talón de Aquiles de los contribuyentes es los complementos de recepción de pagos. Muchos de ellos apenas están terminando revisiones de años anteriores y obteniendo complementos de recepción de pagos, perdón, de 2020, 2021, 2019, es decir, apenas los están obteniendo a finales del 2022 o en el segundo semestre del 2022. Ahora bien, es muy importante también considerar que muchos de los contribuyentes hemos observado que todavía hacen este análisis manual, pero son inclusive aquellos contribuyentes que tienen muchas operaciones con sus proveedores o con sus clientes. ¿Qué recomendación podrías darles tú, Alex, en esta materia? ¿Sí hay forma de hacerlo automatizado o cómo podrías o se pueden desarrollar alguna solución en los RP de las compañías? ¿Qué sugieres en este aspecto, Alex? Definitivamente implementar un mecanismo de analítica avanzada, delegarle este trabajo de conciliación de información a los servidores, a los sistemas, a los computadores, porque sabemos que como tú comentas, tienen múltiples operaciones y lo hacen a mano, están muy sujetos al error y normalmente esto también redunda en falta de información y en inversión excesiva de tiempo y de recursos para efectos de conciliar estos datos. Entonces, la recomendación es definitivamente implementar mecanismos de analítica avanzada con tableros que también les permitan hacer inteligencia de negocio, sería como la frase importante, ¿no? Es decir, que literal como lo estamos viendo, como este ejemplo que estamos viendo en pantalla, en lugar de tener que arrastrar el lápiz, generar VLOOKUPs entre archivos de Excel y tener a la gente haciendo cruces innecesarios, prácticamente yo poder tener tableros informativos que ya hagan ese trabajo y más bien se vayan directo al tema, ¿no? Que yo pueda muy fácilmente entender dónde está mi problema para tomar cartas en el asunto. Gracias, Alex. Adelante. Vamos con el tema de retenciones. Es el tercer tema relacionado con CFDIs. Y aquí recordar que si bien acaba de vencer el periodo para emitir los CFDIs de retenciones por las operaciones de 2022, esto fue el 31 de enero de este año, si lo hicimos en la versión 1.0, pues sí, seguramente si por alguna razón tuvimos algún error, hay que hacer alguna reexpedición, corrección, etcétera, y las emitimos en versión 1.0, todavía tenemos hasta el 31 de marzo para emitirlos en esta misma versión. Todo porque recordemos que la versión 2.0 ya es vigente, sin embargo se convierte en obligatoria a partir del 1 de abril de este año. Ese es el tema relacionado con los CFDIs de retenciones. Recordemos también que estos se pueden emitir de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente, como está sucediendo. Sin embargo, aquí también dependerá de la cantidad de transacciones que reciban retención o que contengan retención. Dependerá la estrategia que defina la compañía para efectos de emitirlos con mucho más antelación. Esto ya dependerá también de cada contribuyente. Y recordar que estos CFDIs de retenciones están específicamente enfocados a servicios profesionales, temas como arrendamiento, enajenación de acciones, muy común el tema de pagos a residentes en el extranjero, operaciones con dividendos,
Y si se dan cuenta, como lo vemos en esta lámina, en especial los que están distinguidos en negritas, son retenciones que incluyen un complemento. Es decir, se trata de documentos electrónicos en donde el SAT aparte está pidiendo información más detallada y específico por el tipo de operación. Un punto importante relacionado con retenciones, recordemos que existe una facilidad, que es que si por alguna razón ya se están emitiendo CFDIs de ingresos que contienen el detalle de las retenciones correspondientes, la facilidad te dice, podrías entonces no estar emitiendo el CFDI de retenciones, pues ya el CFDI de ingresos contiene el detalle de las retenciones. Está en la regla 2.7.5.4 de la miscelánea. Esta lámina es muy importante, Alex, si te puedes regresar. Como podrán observar, el listado de emisión de complementos que se pueden emitir o se podían emitir hasta el 31 de enero, sí es muy importante que los conozcan, ya que hemos visto también en la práctica que muchos contribuyentes tienen ese tipo de operaciones y no presentan ese complemento. Obviamente, si lo hacen por desconocimiento, además de las sanciones, puede llegar inclusive a solicitarse más información porque la autoridad no tendría la información completa para poder tener ese análisis de riesgos que normalmente está realizando. Adelante, Alex. Y de hecho, como lo vemos en esta lámina, uno de los temas más frecuentes relacionados con las cartas de invitación son los relacionados a las retenciones. Y las problemáticas que detonan estas retenciones, así como las estamos viendo, de hecho serían como una serie de sucesos encadenados que provocan una carta de invitación por parte de la autoridad. Normalmente se derivan de errores en la clasificación de retenciones cuando hacemos los pagos provisionales. Y normalmente estos errores se cometen por falta de visibilidad de los CFDIs, lo que les decía, falta de proceso para efectos de descargar periódicamente los comprobantes. Como no tengo esa visibilidad, tampoco sé cuáles comprobantes están vigentes o cancelados, y es donde puedo estar reportando incorrectamente cifras. Y sobre todo por la falta de disciplina o la falta de este proceso implementado en la organización para la conciliación proactiva entre lo declarado y lo facturado. Aquí, como lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, sabemos que incluso para efectos de nóminas tenemos el visor de nóminas. Ya la misma autoridad nos está empujando a que nosotros mismos revisemos los datos antes de hacer la declaración. Ya debíamos de tenerlo para todo el resto de los rubros, no únicamente para las nóminas. El hecho de que nosotros primero validemos lo que dicen los FDIs, contrastemos contra lo que vamos a presentar y de acuerdo a eso ya hagamos nuestra declaración. Como vemos en este ejemplo, se trata de una carta de invitación relacionada con retenciones de ISR de nóminas de periodos específicos que está incluyendo aquí la autoridad, donde hasta el final de esta carta incluye las discrepancias detectadas y obviamente nos da una fecha para responder. Aquí no sé si Jaime me pudiera compartir alguna experiencia de qué tan frecuente es la recepción de este tipo de cartas y cuál es el punto neurálgico, qué es lo que más revisa la autoridad. Mira, si te regresas a la lámina anterior, yo te comentaría que a veces nos preguntamos, ¿y de dónde obtiene información el SAT para mandarnos cartas, para hacer revisiones? Pues es información que nosotros como contribuyentes también le brindamos a la propia autoridad y que de ahí se nutre de esta información para posteriormente actuar. Si nos damos cuenta, toda esta información, cuando es de persona física, el fisco desde que se está timbrando ya sabe si obtuviste ingresos por honorarios, por arrendamientos, por intereses. Y esto lo añadimos o lo vemos desde una perspectiva de las empresas, que sería la siguiente lámina, pues se entera la autoridad con información que nosotros como contribuyentes generamos y aportamos. A veces nos preguntamos y decimos, oye, ¿el fisco se equivoca? El fisco trabaja con la información que nosotros como contribuyentes le damos. Si nosotros emitimos mal el CFDI, la autoridad va a detectarlo cuando haga el cruce de información y nos va a arrojar que tenemos algo que corregir. Pero somos nosotros los mismos contribuyentes los que lo estamos haciendo. La sugerencia es tengamos más cuidado al momento de la emisión de los comprobantes. Hay que tomar una maestría en emisión de CFDIs de todas las áreas, no nada más los contadores o los responsables de las áreas de tesorería, sino pues todas las personas que emiten un CFDI deberían de tomar una maestría. Hoy es realmente complejo y sin duda la 4.0 eleva esta complejidad, está siendo más lenta la emisión de comprobantes. Ya decías hace rato que se hace necesario estarle pidiendo a todos su cédula de identificación fiscal para tener correcto el nombre y el RFC y que todo empate. Qué flojera, ¿no? Es decir, demasiada regulación, pero sin duda le está sirviendo a la autoridad. Oscar nos mostraba cifras de que tampoco invierte ya el fisco en revisiones y cómo logra la recaudación tan mayúscula y no es otra cosa más que el uso de estas tecnologías.
¿Sabes lo que la explicación que daba Oscar? Yo la visualizo como si fuera una especie de pirámide, ¿no? Y un poco lo que yo también les comentaba, que es empezamos autorregulándonos entre contribuyentes. De ahí, en algunos casos, cuando hay algunas discrepancias, sigue la autoridad con las cartas invitación, pero ya se reduce el universo. ¿Quién trabaja en las Sí, de cartas de todos, invitación? correcto, las cartas de Contribuyente, invitación. no trabaja el SAT, trabaja el contribuyente. También trabaja ahí el contribuyente, pero digamos que es como el siguiente nivel. Y de ahí Sí. el siguiente nivel sería ahora sí ya las revisiones profundas, las auditorías electrónicas, en donde de todos modos el SAT, como utiliza mecanismos tecnológicos, pues ya llega perfectamente preparado. Y por ahí también había una estadística en donde decía que el nivel de efectividad de las auditorías del SAT llega al 97.8, no sé si me falle la cifra, pero sí decían que 9 de cada 10 auditorías eran efectivas y recaudaba la autoridad. 97% de las auditorías, el 97. 97% recauda. De 97% recaudaba. Entonces, pues eso habla de estrategia y de uso de tecnología. Oye, frecuentemente nosotros acá decimos a los clientes, tengan cuidado porque el fisco también ya compró computadoras. Recomendaciones de CFDI de retenciones. Insistimos en la descarga de esta información y su análisis proactivo. Decíamos antes de los pagos provisionales por lo menos, pero no está de más. Si ya tenemos esa facultad y podemos descargar los CFDIs, ¿por qué no revisamos también los últimos 5 años? Que recordemos que entren las facultades de comprobación de la autoridad. No vaya a ser que detectemos también alguna diferencia importante en retenciones. De una vez estemos preparados para soportar esos casos de la manera debida. Y en el caso de que ya estemos recibiendo cartas de invitación o algún mecanismo de fiscalización, sí es muy importante que ya contemos con mecanismos de búsqueda avanzada de información de CFDIs. Y cuando hablo de búsqueda avanzada me refiero no únicamente a hacer búsqueda por folio o búsqueda por RFC, sino que tengamos mecanismos con los cuales yo pueda saber qué comprobantes tuvieron retención, en qué fechas, para más rápidamente poder nosotros dar una respuesta a la autoridad. Ideal, como les decía también, que tengamos la automatización entre lo que decían mis declaraciones y lo que dicen mis CFDIs, para yo también más rápidamente encontrar cuál pudiera ser la discrepancia que aparentemente está detectando el SAT y yo o corregir la situación o responderle correctamente a la autoridad. Y aquí le quisiera pedir a nuestro auditorio que nos apoyara respondiendo esta pregunta que se está desplegando en sus pantallas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas cuentas con herramientas tecnológicas que te permitan conciliar las declaraciones de impuestos con los CFDIs emitidos? Por favor, ayúdenos respondiendo sí o no, muy básica. De alguna forma sería, ¿tienes los mismos mecanismos que utiliza la autoridad para efectos de conciliar tu información y tener más certeza fiscal? ¿Sí o no? Y aquí estamos viendo que prácticamente está empatado. Dice que un 44% sí cuenta con herramientas tecnológicas, un 56% no cuenta con herramientas tecnológicas. Muy importante el monto, ¿no? 56% no cuenta con herramientas. Y los que sí, habría que preguntarse, ¿y estas herramientas realmente son las correctas? ¿Son útiles cuando las necesito? ¿Son pertinentes en función al tipo de requerimientos que me está haciendo la autoridad? Sí, creo que es muy importante que veamos incluso que dentro de nuestros planes de transformación digital de la compañía se incluye el rubro de impuestos, pues sabemos que evidentemente esto también puede repercutir favorable o desfavorablemente desde el punto de vista financiero de la compañía. Ahora que hablemos de la declaración anual, siguiente tema, veremos que toda esta información son cruces de información y viene precargada. Ahorita lo platicaremos. Correcto, Jaime. Cierro mi intervención con el tema de las cancelaciones, el cuarto punto de los CFDIs. Aquí con algunos recordatorios importantes, como es el tema de justificar debidamente y soportar documentalmente cuando se realice una cancelación. Sabemos que ya existen ahora, cada vez que voy a hacer la cancelación de una factura, yo tengo que indicar el motivo por el cual se está cancelando. En algunos casos, incluso relacionar también con la factura a la que está sustituyendo o la que se va a sustituir cuando hago la cancelación. Tener muy en cuenta que de no tener justificadas las cancelaciones pueden existir multas de entre el 5 y el 10% del monto de cada comprobante. Pero también recordemos que el mismo artículo 29A también menciona sobre las notas de crédito que también su emisión requiere que deban de estar perfectamente justificadas y soportadas documentalmente.
Acuérdense que uno de los cambios es ya no puedo yo anular la totalidad de una factura por medio de una nota de crédito, sino únicamente disminuir el monto por temas de devoluciones, por temas de descuentos. Entonces tengamos mucho cuidado, pues ya está siendo tan regulado estos dos puntos, cancelación y notas de crédito, que ya me están pidiendo justificar y soportar documentalmente. Un poco de lo que estamos hablando de las revisiones profundas, si por alguna razón me van a hacer preguntas relacionadas con cancelaciones o con notas de crédito, yo evidentemente el tener la documentación que ampara la razón por la cual se realizaron este tipo de movimientos, más fácilmente me permite responder este tipo de solicitudes. Siguiendo con el tema de cancelaciones, recordemos que el plazo va a ser para personas morales a más tardar marzo de este año, para personas físicas a más tardar abril de este año. Es la fecha límite en la que yo puedo cancelar facturas electrónicas, obviamente de 2022 o 2023. Si quisiéramos cancelar facturas previas a 2022, es decir, de 2021 hacia atrás, en realidad esta facilidad ya no es vigente. Esa venció el 31 de diciembre del 2022. Si yo lo hiciera, yo podría ser acreedor a una multa también, es la misma multa entre el 5 y el 10% por cada comprobante fiscal cancelado fuera de plazo. Entonces, tengamos mucho cuidado, pues ya no existe, por lo menos hasta ahorita, esta facilidad de cancelación de años anteriores. Digo por lo menos hasta ahorita porque una de esas nos sorprenden mañana, ¿no? Finalmente, las recomendaciones relacionadas con cancelaciones es, perdón que sea insistente, descargar periódicamente los CFDIs e incluso yo aquí les diría también los metadatos. Para quien no esté muy familiarizado con este término, les puedo contar que los metadatos se trata de archivos de texto que el SAT pone a disposición de los contribuyentes para efectos de que nosotros sepamos qué facturas siguen vigentes y cuáles han sido canceladas y su fecha. En teoría, nosotros deberíamos de estar enterados, pues esta información nos llega por medio del buzón tributario. Sin embargo, cuando son volúmenes importantes de información, nos sirve mucho utilizar los metadatos, pues con esto yo puedo saber realmente qué facturas de las que yo cuento siguen efectivamente vigentes o canceladas. Entonces, por favor, mantengan esta descarga y sobre todo aquí lo importante sería es para estar seguros de la vigencia de los comprobantes. ¿Listo? Al mismo tiempo, el hecho de tener la descarga total de los CFDIs me va a permitir tener el universo completo de los documentos relacionados. Recuerden que hay un concepto de facturas no cancelables. Y esto puede derivarse, de hecho se deriva normalmente de que esta factura tiene relacionada o una nota de crédito o diferentes complementos de pago. Si yo no hago la descarga y no tengo la visual de todos los comprobantes que están relacionados con la factura que quiero cancelar, va a ser más difícil para mí cancelar esa factura. Evidentemente, primero tendría que cancelar las facturas relacionadas y después cancelar la factura original, pero por eso nuestra insistencia en la descarga periódica de las facturas. Los dos puntos finales son los relacionados con cuando me solicitan cancelación de facturas, pues la recomendación básica es tener actualizados las direcciones de correo electrónico de notificación en el buzón tributario. A veces esto pasa desapercibido. De repente hay cambios de representante legal en la organización y se nos olvidan hacer estas actualizaciones. Actualicemos el correo electrónico dentro del buzón tributario para enterarnos oportunamente cuando hayan solicitudes de cancelaciones. Pero incluso sabemos que cuando hay volúmenes muy importantes de información que se están generando y recibiendo, pues el buzón tributario resulta ineficiente para efectos de consulta por parte de ustedes, nuestros clientes. Entonces, la otra recomendación que sí les queremos hacer es aprovechen los mecanismos que tiene su propio PAC, su propio proveedor de CFDI, pues ellos tienen la facultad también de notificarle a sus clientes cuando hay solicitudes de cancelación de facturas. Y también validen dentro de las características o funcionalidades que tiene su PAC, porque hay algunos que incluso tienen funcionalidades avanzadas que permiten que cuando se detecta una solicitud de cancelación de una factura que ya está reportada como pagada, ellos mismos podrían automáticamente rechazar esa solicitud. ¿Por qué les decimos esto? Porque ustedes bien saben que cuando se trata de solicitudes de cancelaciones, si no respondemos esa solicitud en 3 días, pues se va a hacer una aprobación de esa cancelación y es cuando de repente no nos enteramos, reportamos cifras incorrectas al no estar perfectamente enterados sobre la cancelación de algún documento o documentos específicos. Por mi parte sería todo y le cedo la palabra a mi socio Jaime Salcedo con relación a los temas de declaración anual y contabilidad electrónica. Gracias. Como se han dado cuenta, todos los temas anteriores son muy importantes. Vamos a hablar de la declaración anual ya un poco más ágil, más rápido, porque los tiempos se nos vienen encima si le podemos caminar.
Recordarles que la declaración anual de las personas morales se vence en el 31 de marzo y las personas morales que tengan fines no lucrativos el 15 de febrero. Esto nada más para dar contexto. Hay que recordar que ya salió el aplicativo, ya se dio a conocer, se publicó desde el 20 de diciembre para ser presentada en línea. Con el SAT debemos contar con nuestra firma electrónica vigente y de esta forma poder cumplir. Ahora, continuamos. Nos sorprendió a todos el nuevo aplicativo. Yo les preguntaría si ya tuvieron oportunidad todos de revisar el nuevo formato para presentar la declaración anual. Este nuevo formato que sin duda es muy voluminoso si lo comparamos con la presentación que se hacía de la declaración anual anterior. Y es importante que si no la han explorado ya ingresen al portal y lo comiencen a conocer, porque los va a sorprender. Si antes demorábamos, no sé, un par de horas en llenar una declaración anual, apuéstenle 6, 7 horas al llenado de esta nueva. No es lo mismo, sin duda. La encuesta nos dice que el 69, casi 70% no ha tenido oportunidad de revisar el formato. Hagan, se los pedimos, se los sugerimos, comiéncenlo a revisar porque sin duda les va a sorprender. Seguimos, por favor. Miren, ¿qué busca el...? Mande. Hacemos una pausa, Jaime, si me lo permites. Platicábamos antes de entrar al webinar, ¿qué es lo que has observado tú o qué es lo que hemos observado respecto a la información precargada? ¿Qué es lo que vas a comentar? Pero ¿has visto errores? ¿Has visto que no se completa? Yo creo que vale la pena para que vaya complementando con los tiempos que mencionabas. Sí, sin duda trae errores, Oscar. Vamos a irlos comentando en el camino, pero sí trae errores, sí trae situaciones que nos va a provocar tendremos que tomar una decisión para el momento del llenado. Mira, ¿qué busca el SAT con esta nueva declaración? En mi opinión, está buscando tener mayor control de administrativo y financiero por parte de los contribuyentes en cuanto a la emisión de información que le tenemos que dar a la autoridad. Pues nos está pidiendo una información cada vez más detallada de gastos, de activos. Lo vamos a ir analizando ahorita rápido. Sin duda, con miras a las revisiones de gabinete o a las revisiones estas que sean más efectivas por parte del SAT. Insisto, está poniendo el SAT a trabajar más al contribuyente en situaciones que la propia autoridad debería hacerlo. Vamos, nos va a pedir información que uno pensaría, y entonces, ¿para qué estamos enviando la contabilidad electrónica? ¿De qué les está siendo útil esa información? O si realmente no la están utilizando, porque esto nos hace pensar. Va a demandar mucho más tiempo del contador para el llenado de la declaración, más tiempo de parte de la empresa, porque tendrá que tener más cuidado en la emisión de los estados financieros. Alguna ocasión el SAT manifestó que los contadores ya podríamos ser prescindibles. Me queda claro que con esto que ahorita voy a platicarles, somos más necesarios que antes, y sin duda nos va a dar un valor agregado, por supuesto. Le continuamos. Rápido te interrumpo ahí. No nos van a sustituir los robots, sino que nos van a sustituir otros contadores que utilicen robots. Eso sí puede suceder, Jaime. El contador que no tenga esta visión de acercarse a los sistemas o a entender que la megadata de la que ya hablabas hay que echar mano de ella, sin duda va a quedar fuera. Esto está evolucionando y tenemos que entrarle. La información que ya viene precargada, de toda esta información que ya nos platicabas, Alejandro, de la emisión de los XML y de toda esta información que nosotros mismos a la autoridad le brindamos, el primer dato que vamos a encontrar es que vienen precargados los ingresos nominales. Oye, Jaime, ya venían. Sí, nuevamente lo podemos ver. Sin embargo, hoy vemos una problemática. No aparece, Oscar, como primer error te diría, no aparece un campo en el que podamos disminuir los ingresos ya acumulados en un ejercicio anterior. Por ejemplo, los anticipos de clientes, no hay hasta este momento un renglón. Sin duda la autoridad seguramente se irá dando cuenta y lo irá
irá parchando este aplicativo porque no aparece este renglón. En el tema de los salarios, ya se comentaba en el webinar que, bueno, el fisco trabaja con los XML que giramos. Es momento de hacer los cruces con la visor de nómina, si no lo hubiéramos hecho ya antes. Cualquier cambio que queramos hacer todavía de nóminas, tenemos hasta el 28 de febrero para llevarlo a cabo en base a esta regla miscelánea que contempla esta posibilidad. Y es momento de corregirlo. Una más. Viene también precargado todo el tema de la PTU timbrada, exenta y grabada, el tema de la determinación de la proporción deducible de los ingresos exentos que se pagan a los trabajadores para este 53 o 47% que debemos de determinar como no deducible. Poner nuevamente especial atención en el tratamiento de los anticipos pagados a remanentes distribuibles de sociedades civiles porque afectan en la determinación del coeficiente de utilidad. Es la misma mecánica que ya conocíamos, pero bueno, hay que poner especial atención. Y por supuesto en el subsidio al empleo que se esté utilizando. Una más porque lo más interesante viene más adelante. Sin duda, es un tema importante. Pérdida de ejercicios anteriores. Ahora, como novedad, no solo vienen precargadas la información, sino que ahora tenemos que decirle a la autoridad el último momento en que la habíamos actualizado. Y el formato nos va a actualizar en automático, va a determinar el factor de actualización de las pérdidas. Sin embargo, creemos que también aquí hay un error, porque si yo en el ejercicio pasado no tuve pérdidas, la actualización me la está dejando a la última actualización, es decir, la de 2020, y entonces pudiéramos llegar al caso de que si yo tengo una pérdida actualizada y alimento este saldo de pérdida pendiente de actualización, podría sufrir 2 actualizaciones sobre el mismo monto. Sin duda es un error, hay que poner especial atención cuando lo estemos llenando. En materia de pagos provisionales efectuados y retenciones de ISR, es momento también de hacer el amarre, de estar seguros que la información que viene precargada es la que nosotros tenemos ya manifestada o considerada como pagos efectuados. En lo que toca a la CUCA, como elemento de fiscalización hacia donde está enfocado este webinar, hoy, a diferencia de años pasados, en los años pasados poníamos el saldo de la CUCA y se acabó. Hoy tendremos que poner aportaciones efectuadas, primas pagadas y reducciones realizadas en materia de cuenta de capital de aportación. Sin duda, enfocado a vigilar aquellos esquemas forzados que existen, en donde se hacen distribuciones de CUCAs sin un control. La autoridad estaría muy atento a este tipo de figuras. Incluso también vienen cambios en materia de CUFIN. También solo poníamos, hasta la declaración del 2021, un monto de cuánto valía el monto de la CUFIN. Ahora viene todo el procedimiento de la CUFIN, es decir, nos va llevando de la mano en la determinación de la utilidad fiscal, menos el ISR pagado o causado del ejercicio, menos los no deducibles, y de ahí determinar el monto de la UFIN del ejercicio, disminuida en su caso por los dividendos pagados o adicionada con los dividendos recibidos. Y de esta forma, digamos que nuestro papel de trabajo de CUFIN, que antes lo conocíamos solo nosotros, pues solo manifestábamos un saldo, ahora la autoridad ya tendrá todos estos niveles o procesos en la determinación de la CUFIN y su actualización. En materia de gastos, una novedad es que ahora con la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza se van a encontrar que vienen todas las retenciones que el contribuyente efectúa a recicos durante el ejercicio y tenemos que hacer el amarre contra el concepto de pago de estos recicos, es decir, si fueron honorarios, si fue actividad empresarial, si fue arrendamiento, más detalle en la información que le vamos a estar brindando a la autoridad. Recordarán también que hay una disposición en la fracción 32 del artículo 28 por lo que toca a los intereses no deducibles, aquellos que rebasan de los contribuyentes que pagan más de 20 millones de pesos de intereses. Hoy, esta declaración trae un apartado especial dedicado para estos efectos. Tenemos que llevar el desglose incluso por ejercicio 2020, 2021, de a cuándo obedece estos intereses que en el pasado no hubiésemos deducido
esta cédula, digamos, de detalle, de determinación de los intereses netos que no se hubieran sido posibles deducir en los años pasados, hoy también tendremos que hacer el desglose en la declaración. Esto es nuevo, no estaba así, y hay que ponerle especial atención. Por lo que toca a las inversiones, también hay novedades. Poníamos maquinaria y de equipo, tanto monto, tanta depreciación, tanto monto por deducción de inversiones. Hoy, este nuevo formulario, cada vez que nosotros señalemos, por decir algo, maquinaria y de equipo, viene un subgrupo, se abre una ventana más en donde tendremos que señalar si nos dedicamos, por ejemplo, al teñido de pieles, si somos un restaurante, si es una industria de la construcción. Hay más detalle porque en la materia de las inversiones lo vamos a llevar al rubro no solo general, sino una subclase a la que pertenece y por tanto se desplegará ahí el porcentaje de depreciación que le corresponde. Ojo, porque esto tenemos que amarrarlo contra la información que vamos a poner en el balance. Más cambios, sí, más cambios, le seguimos. El estado de resultados ahora es comparado. ¿Cómo? Vamos a llenar el estado de resultados del ejercicio 2022, pero también el del ejercicio 2021. Esto no estaba, no se hacía así. El ICIF, cuando estábamos ya obligados, optamos o tuviéramos que llenar al dictamen o tuviéramos que llenar el ICIF, ahí ya estaba esa información. Hoy esto lo van a tener todos los contribuyentes. Sin duda es más información que las autoridades se están haciendo llegar. Si nosotros al momento de estar llenando la declaración anual señalamos que estamos optando por el dictamen o que estamos obligados al dictamen o vamos a presentar ICIF, esto no tenemos que hacerlo, se va a deshabilitar esta sección, pero si no es el caso, es decir, los no obligados al dictamen, los que no optan y los que no presentan ICIF, todos los demás contribuyentes, hijos de Dios, tenemos que llenar estos apartados, estos estados de resultados comparados, en donde incluso pues la autoridad tendrá de vista directa las variaciones. Si yo manejaba un costo, pensemos, del 60% en el 2021 y hoy tengo un costo del 81%, la autoridad lo va a ver de primera mano. Cada uno de los renglones que yo esté llenando del estado de resultados, del balance, del estado de flujo y del estado de cambios en el capital que ahorita les comentaremos, cada renglón viene un apartado, una pestañita, si yo le quiero añadir notas. Yo cuando veo este tipo de declaraciones, me hace pensar aquellos viejos dichos del el pez por su boca muere, y entonces si tú tienes que decirle algo a la autoridad, pues ten cuidado lo que le vayas a decir en estas notas al estado financiero, porque sin duda lo tomará en cuenta. El balance general también, ahora en calidad de reporte, hacia abajo pues, vendrá comparado también 2021 con 2022. De suerte tal que los papeles de trabajo que tenemos que preparar de la declaración anual del 2022 no son los únicos, sino que tenemos que voltear a revisar los que veníamos presentando del 2021 para ver si reúnen las características de llenado de esta declaración. Y sin duda lo nuevo, nacen o se incorporan el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable del contribuyente. Estos no venían, sí venían en el ICIF, no venían para el contribuyente que presentaba una declaración anual. Hoy lo tenemos y son comparativos. Le damos una más para poder explicar un poquito más la conciliación, entonces, de estos resultados fiscales entre el resultado fiscal y el contable, no solo es del 2022, sino también del 2021. Este estado de flujo, estabas bien, Alejandro, este estado de flujo es un informe, pues, que tendremos que llenar ahora de cash flow. Tiene dos sistemas diferentes de llenado, vienen ahí precargados, una posibilidad es hacerlo de manera directa y otra de manera indirecta. El manera directa, hace rato comentaba aquí con mis socios que si todavía tuviéramos vigente el impuesto empresarial a tasa única, el de manera directa, de ahí, de esos papeles de trabajo de aquel impuesto que existió, prácticamente ese es el que utilizaríamos para el llenado del flujo de efectivo. Si yo elijo la opción de manera indirecta, se precarga la utilidad del ejercicio y voy a ir descontando y añadiendo partidas como cobro de ventas y servicios, compra de inventarios, gastos efectivamente realizados, adquisición de planta, de todo el equipo,
préstamos y otras fuentes de financiamiento hasta llegar al saldo de bancos. No solo por el 2022, sino también por el 2021. Por eso nuestra insistencia de que vayan conociendo el formato y vayan adecuando sus papeles de trabajo. Se adiciona también el estado de cambios en el capital contable y lo que pretende la autoridad es conocer y revelar todos los movimientos que hubiera sufrido la contabilidad por lo que toca el capital contable. De suerte tal que conocerá de primera mano las aportaciones y reembolsos de capital, si hubo decreto de dividendos, si hubo capitalizaciones, si hubo reservas de capital y sus modificaciones. ¿Una más, Alejandro? Si quieres, ahí hacemos una pausa. Sí. Jaime, ¿qué crees que motivó el tema de incorporar ahora en la declaración anual el estado de flujo de efectivo y de capital contable? Voy a ser buena gente. Motivó que quiere darnos trabajo a los contadores. Creo que el fisco está reculando en aquella idea de que los contribuyentes pueden prescindir de los contadores y ahora nos están dando un valor agregado, porque sin duda esto hay que poner mucha atención al llenado. Si soy mal pensado, entonces la autoridad lo que está haciendo quiere más información para vigilar aquellos esquemas agresivos en donde se retribuye a empresarios a través de cucas y cufines que el fisco está muy interesado de dónde se obtienen. Sí, gracias, Jaime. Fíjate que también un punto, lo comentabas hace un momento, que si tú llenas la ICIF o el dictamen, ya no estás obligado a llenar esos apartados de la declaración anual. Si analizamos un poquito más a fondo, lo que está haciendo la autoridad, la información que no tenía para aquellos contribuyentes que no estaban obligados a la ICIF y el dictamen, ahora lo va a obtener. Es decir, va a tener el 100% del universo cuando aquellas personas morales tengan obligación de presentar la declaración anual. Tiene de flujo de efectivo, inclusive para determinar con los demás movimientos un IVA a pagar. Básicamente es conocer aquello que conocíamos cuando estábamos estudiando esta profesión, el de origen y aplicación de recursos, ¿no? Saber de dónde llega o de dónde se hace recursos el contribuyente y en qué los está destinando. Y va a ser muy revelador cuando se observe que obtienes préstamos, por ejemplo, y se pagan dividendos, que se obtienen dividendos del extranjero y se pagan cucas, qué sé yo, una serie de consecuencias que sin duda tendrá esto. Advertía en el llenado de la declaración que también hay un apartado nuevo para cuando tienes ingresos del extranjero. Tenemos ahora que precisar qué país es el que me lo está pagando y qué porcentaje, qué monto de ISR me resulta acreditable al contribuyente. Como se trata siempre de buscar detalles, Oscar, fíjate que en el listado de países me llamó la atención porque, bueno, viene, ya sabes, Antigua, Argentina, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención uno que se llama Antigua URSS. ¿De verdad hay alguien que esté recibiendo todavía ingresos de la Antigua URSS? Estamos hablando de aquella geopolítica del 1991 hacia atrás. ¿Habrá quien esté obteniendo ingresos todavía de aquella época? Pues quizás sí, el fisco lo trae ahí contemplado en esta ventana de asignar qué país es el que me está pagando ingresos del extranjero. Sí, digo, como bien lo señalabas, es muy importante en este momento empezar a analizar qué información viene precargada, si viene correctamente o no. Hemos visto, Jaime, que en ocasiones sucedió mucho en 2021, que venía la información incorrecta y muchos contribuyentes estaban en las últimas semanas de marzo para poder presentar su declaración anual. ¿Qué sucedió? Cosa que no invitamos, Oscar. Si tú has tenido oportunidad o más de alguno de ingresar al portal del SAT, hasta el día de ayer todavía no se precarga la información de los XML en muchos de los casos, de XML girados en el mes de enero, de suerte tal que no podemos presentar el pago provisional, no viene el monto de las retenciones. En mi opinión, creo que la página del SAT o se está saturada o no le están dando el mantenimiento correcto porque no está ofreciendo la información con la rapidez que debiéramos. En mi oficina hace rato me decían, Jaime, es que ya quieres presentar los pagos provisionales, qué oportuno. Estábamos ayer a 8 de febrero y ya quieres pagar. Bueno, es mi derecho, ¿no? Es mi derecho. Dice fecha límite de pago el día 17, pero si yo quiero pagar ya, ¿por qué no viene la información precargada? Pues aliméntala. Pues no puedo porque no viene el coeficiente de utilidad. No está precargada la información en todos los casos o en todos los RFCs.
esta megadata, Alejandro, a la autoridad con esas computadoras que compró, creo que se le está indigestando algo por ahí y no está siendo alimentada en línea. Sí, seguramente. Aquí lo importante también como recomendación, ya lo decíamos, si viene información incorrecta y si viene de pagos provisionales, recordemos que el hecho de tener que volver a presentar los pagos provisionales para que jalen correctamente la información de ingresos acumulables en la declaración anual, este periodo de presentar una complementaria y de actualizar la información en la declaración anual no es de manera expedita. Esto lleva cuando menos una semana y esto obviamente hay que contemplarlo también en el momento de presentar la declaración anual. Por eso Hay que estimar los tiempos de llenado, Oscar. Fíjate que la declaración la he denominado insatisfecha. Es insatisfecha la declaración, me refiero. Dice, por ejemplo, costo de venta. Soy una empresa de servicio, le pongo no aplica. Qué pena, my friend. De todas maneras, ponle 0 en 2021 y 0 en 2022, aunque no aplique, porque si no, no camina. Y tenemos que llenar renglón por renglón. Si yo veo un balance y vemos activo fijo y luego dice bancos, clientes, deudores. Y si yo no tengo deudores, qué pena, tienes que ponerle 0 y 0. Si no, no camina. Es insatisfecha esta declaración. Oye, no me aplica. Llénala, si no, no te deja ingresar al siguiente renglón. Quiero ir previendo estados financieros más adelante, estoy llenando el estado de resultados, quiero echarle un ojo al balance, no puedes, tienes que llenar primero el estado de resultados. Quiero ver el estado de flujo, no puedes, tienes que llenar el balance de manera forzosa. Y ojo, grábenla. Si tú no grabas tu información en el momento del llenado, que es muy minuciosa, y por alguna razón se te acaba el tiempo del portal del SAT, adiós a tu información y vuelves a comenzar. Es un punto muy importante. Vamos a ligar ahora esta información con la contabilidad electrónica. ¿Qué tan relevante es esta información? Decía Jaime, oye, pero si ya tienes la contabilidad electrónica, ¿por qué me pides más información en la declaración anual? Seguramente también es la misma respuesta que si ya tenía yo ICIF o dictamen, ¿para qué presentas la contabilidad electrónica? Pues la realidad es que es otro medio más para poder cruzar la información que yo tengo, que estoy manifestando para efectos de la información financiera. Y esto es un cruce que también se va a dar de manera muy relevante, ya que si yo presento mi contabilidad electrónica rubros diferentes a lo que manifesté en mi declaración anual, seguramente van a seguir llegando cartas e invitaciones ya específicamente en estos rubros de contabilidad electrónica. A continuación les ponemos dos láminas donde ponemos algunos rubros que son los que normalmente viene fiscalizando el SAT a través de la contabilidad electrónica y que sin duda va a tener otro medio, como decíamos, de poder hacer ese comparativo en la declaración anual. Adelante, Alex, por favor. Aquí les agregamos 3 apartados: balance general, estado de resultados y la determinación de ISR. Y ponemos algunos comentarios brevemente. Regresamos al anterior, Alex. En balance general, por ejemplo, ¿qué es lo que puede estar viendo la autoridad? La venta y compra de intangibles a través de la contabilidad electrónica. Y es un punto que ellos obviamente enfocan mucho su revisión porque es un tema que normalmente están fiscalizando. Reducciones de capital, con el detalle de la información que estamos viendo con el nuevo estado financiero, seguramente también es un tema que van a comparar con la contabilidad electrónica y podría ser sujeto de validación. ¿Qué otro rubro están viendo? Las operaciones financieras derivadas, están viendo, por ejemplo, incrementos o disminuciones de cuentas por pagar y por cobrar, tanto nacionales como extranjeras o partes relacionadas y no relacionadas. Es un punto que también ellos enfocan mucho su fiscalización. En materia del estado de resultados, en la siguiente lámina, aquí, por ejemplo, ¿qué pueden ir viendo? Oye, tu incremento de la pérdida cambiaria de un año a otro. Esto también inclusive comparativo con la declaración anual. ¿Cuál ha sido la pérdida? Si has tenido pérdidas brutas u operativas recurrentes o esto realmente ha sido o has inclusive presentado declaraciones en ceros. Son datos muy importantes que ellos van tomando en cuenta para efectos de también iniciar su fiscalización. Por ejemplo, si tienes un incremento importante de compras u operaciones con partes relacionadas. Hemos visto en muchos casos que algunos contribuyentes tienen la práctica de, por ejemplo, emitir su última factura de gastos a finales del año. Esto a su vez también, si yo hago un comparativo de mi contabilidad electrónica, podría llamar la atención si de enero a noviembre nunca hice un reporte de ese tipo de gastos o compras con partes relacionadas y lo hago en el mes de diciembre y de una manera importante, es decir, el monto importante, esto también podría detonar una carta de invitación o una revisión. Finalmente,
en el otro punto del estado, la determinación del ISR, también otro punto a considerar, si tú tienes pérdidas fiscales recurrentes, seguramente también va a ser un punto de llamar la atención. Si tienes una disminución de la utilidad fiscal respecto al año anterior, también va a ser un punto de... Y en caso de que no hubieras timbrado dividendos, ¿no? De pago de CUFIN. Correcto, correcto, la disminución de ingresos acumulables. Es decir, las partidas que estamos comentando son algunas de las que hemos visto en la fiscalización del SAT. ¿A dónde queremos llegar con este comentario? De la importancia que tiene que ir toda la documentación, ya lo comentaba Xochitl, Jaime y Alejandro a lo largo de este webinar, qué tan importante debe de ir conciliada toda esta información. Si yo no tengo bien clasificada mis cuentas agrupadas en la contabilidad electrónica, si no las tengo correctamente traducidas, si no las tengo correctamente los importes manifestados, y estos difieren en mi declaración anual, de mis pagos provisionales, de mis FDI, seguramente esto va a detonar una fiscalización. Esto es parte de lo más relevante que queríamos comentarles. Si quieres, seguimos en la última parte. Y aquí los invitamos a una última pregunta. ¿Concilias las cuentas y cifras de la contabilidad electrónica con las manifestadas en la declaración de impuestos? Ya hablando directamente con pagos provisionales y pagos, por ejemplo, declaraciones anuales o informativas. ¿Tengo esa práctica de conciliar la información de la contabilidad electrónica o no? Presentamos las respuestas, por favor. Y aquí podemos ver que el 55% sí tiene el control de poder conciliar y el 45% dice que no. Aquí lo importante es, para aquellas personas que dicen que no, sí tomar obviamente este punto como recomendación. Ya comentábamos la importancia que es conciliar toda esta información, no únicamente los FDIs contra los pagos provisionales. Ya estamos viendo la contabilidad electrónica, la declaración anual, las informativas, los complementos de CFDIs, etcétera. Pero para los que dicen que sí, también va a ser muy importante definir cómo lo están haciendo, si lo hacen de manera automática o lo hacen de manera manual. Eso es muy importante porque ya lo decía Alejandro, si esto se hace de manera parcial, automatizada o de manera manual, esto obviamente conlleva también a un margen de error. Finalmente, sí nos gustaría cerrar con unas reflexiones finales. Si quieres, cerramos ya presentación, Alex. Y me gustaría primero darle la palabra a Xochitl. Xochitl, no sé si quieras cerrar con algún comentario final. Sí, claro, bueno, pues yo creo que nos dimos cuenta a lo largo de esta charla de lo importante que es tener congruencia en todo lo que hacemos para presentar todas nuestras declaraciones. Sabemos que el SAT se está llegando de herramientas tecnológicas que antes no tenía y por supuesto eso nos obliga como consultores, como asesores y como contribuyentes a estar mucho más preparados. En el tema de precios de transferencia, pues les puedo decir que hemos visto un franco aumento en el tema de fiscalización. Y no solamente un aumento en la fiscalización, sino que las medidas tecnológicas que se toman son cada vez más importantes. Entonces, pues a estar preparados para lo que viene, porque esto parece ser que apenas empieza. Alejandro. Recuerdo que hace unos años se mencionaba cuando empezaba la factura electrónica y decíamos en algún momento la autoridad nos elaborará ya automáticamente la declaración anual. En algún momento ya tendremos auditorías electrónicas en donde ellos solitos van a poder cruzar toda la información. Y lo que les diría es que el futuro ya nos alcanzó. Si bien, como también comenta Jaime, todavía hay algunas áreas de oportunidad, está evolucionando esta tecnología, pues ya en la práctica está sucediendo. Entonces, lo que les diría la recomendación final es hagan uso de todas las herramientas tecnológicas que puedan, aprovechen para automatizar todos estos procesos de conciliación de información y de cálculo de impuestos y de alguna forma emulen la misma tecnología que está utilizando el SAT para que ustedes puedan ser también más efectivos en su contribución y disminuir drásticamente riesgos fiscales. Jaime. Mi comentario va en el mismo sentido de Alejandro. Fíjate que si ya estamos viendo que la autoridad toma la información que le brindamos, yo insistiría mucho en que nosotros, como contribuyentes, somos los que la generamos. Tengamos mayor certeza en la emisión de esta información al momento de un CFDI, una constancia de retenciones, nuestros pagos mensuales de cumplimiento, porque sin duda al aglutinar toda esta información lo está haciendo desde un punto de vista de uso de tecnologías, de suerte tal que decía Alejandro, oye, y como contadores, pues tenemos que evolucionar y cualquiera que tenga mi edad se va a recordar cuando empezábamos a hacer declaraciones con
con máquinas de escribir y cómo estamos hoy. Sin duda tienes que entrarle al tema tecnológico y aprovecharte de ello. Esta tecnología ha permitido que podamos ver la información en donde te encuentres, de vacaciones, viajando, donde sea, ahí está la información. Tengamos certeza en la información que le damos a la autoridad para que no sea utilizada contra nosotros. Gracias. Nos vamos a quedar 5 minutos más después de concluir este webinar para poder dar respuesta a alguna de las preguntas que nos hicieron llegar, para que ustedes tengan sus comentarios de parte de nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos a más de las 1000 personas que nos acompañaron a lo largo de este webinar. Les agradecemos mucho y los invitamos al siguiente webinar que estaremos llevando a cabo a finales de este mes de febrero. Muchas gracias a todos y nos quedamos 5 minutos más para los que quieran realmente la retroalimentación de las preguntas que nos enviaron. Muchas gracias. Gracias. Si quieres, empezamos con alguna de las preguntas. Tenemos varias muy interesantes. Tomaré algunas de ellas para efectos de que también tengan algunos comentarios muy precisos. Y vamos a empezar con la siguiente. Hablando del tema de las tasas efectivas, nos preguntan si las invitaciones son para ejercicios 2020 y 2021 y si no se pueden regresar a los años 19, 18 y 17. Esto nos pregunta Rodrigo Argüello. No sé qué nos puedas comentar ahí, Jaime. ¿Sí se pueden regresar o únicamente 2020 y 2021? Jaime. Perdón, es que estaba buscando otra de las preguntas, me quedé leyéndola. Fíjate que no es que se regrese, son una referencia. Cuando el año pasado, o hace año y medio más o menos, que con Xochitl dimos un webinar precisamente de tasas efectivas, en aquella época reflexionábamos que otros países ya lo hacían y en México se incorporó por la reforma que sufrió el artículo 33 del Código, y son referencia, no nos obliga a que estemos ahí. Creo que más bien me caso con lo que dijeron durante el webinar. Si al final de mi declaración mi tasa efectiva está acorde con el sector, a todo dar. Y si no, pues hay que contar con el soporte. Hoy día, en diferentes momentos del webinar, hablábamos de que si las operaciones con partes relacionadas, entendemos o entendamos que contrato, factura y transferencia bancaria no es suficiente. No es suficiente. Hay mucho más que hacer de soporte, de tener elementos para demostrar a la autoridad que las operaciones se toman en cuenta. Las cartas de invitación, estas que llegan de que no estás dentro del sector al que perteneces, pues la verdad es que son invitaciones. Pues si quiero, las volteo a ver, y si no, ¿no? Si mi documentación está soportada y mis operaciones son correctas, que no les preocupe. Complementando lo que comentas, Jaime, sí, efectivamente, además de la revisión que pueden llevar o las invitaciones que te pueden llegar del 2020 y 2021, no estás exento que te lleguen también de los años anteriores, es decir, 19, 18 y 17. Recordemos que son 5 años los cuales te puede fiscalizar el SAT. Entonces, sí tienes, no es únicamente observar 2020 y 2021, sino también los 3 años anteriores. Entonces, sí es muy importante considerar que sí podría llegar una carta de invitación por esos años. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Y esto sería para Alex. Dice, en su opinión, ¿se podrá dar otra prórroga del CFDI 4.0? Esto nos pregunta Mayel Mejía. Muy buena pregunta. Yo lo veo difícil porque ya estamos como en la 4ª prórroga, si no mal recuerdo. Ya se están dando cada vez más facilidades para lograr esta migración. Sin embargo, todo puede suceder, ¿no? Pero hasta el momento, la verdad es que yo ya lo veo difícil al ser la 4ª vez que se prorroga esta obligación. Dice aquí Antonio Martínez, y también para ti, Alex, dice, en el caso de recibo de nómina, si llega un trabajador nuevo y no tiene un régimen de salarios, en su caso tiene sin obligaciones o plataformas digitales, ¿qué procede en este caso? Nos pregunta Antonio Martínez. Si llega me pueden ayudar mis amigos fiscalistas. Sí. Si llega un trabajador nuevo y no tiene su régimen de salario, pues sabemos que la obligación del patrón es darlo de alta y por consiguiente obtener su RFC, que es el que utilizaría para su recibo de nómina. Pero ya no hay altas masivas, Oscar, o sea que el trabajador tendrá que ir al SAT y sin citas, qué pena, ¿no? Tendrás que contratar otro. Correcto. Eso obviamente no creo que no se pretende,
Pero también hubo una facilidad, Alex, no sé si lo tengas presente, que hubo una facilidad de poder obtener los RFC de los trabajadores. Sí, correcto. Se los comenté, de hecho, en mi intervención, que es que por medio de la página del SAT podemos hacer una solicitud masiva de los datos de los trabajadores para ya más fácilmente poder emitir CFDIs de nómina en versión 4.0. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Diana María Arroyo. Dice, ¿es incorrecto emitir un complemento de pago de una factura pagada en una sola exhibición? Sí, de hecho, así lo marca la regla 27139. Lo que dice es que cuando una factura de pago en una sola exhibición no se pague en el mismo día o en el mismo mes, en todo caso tendrá que cancelarse esta factura en pago en una sola exhibición, emitirse una nueva factura en pago en parcialidades y emitirse un complemento de pago de acuerdo a la fecha en que se haya recibido el pago. Entonces, la respuesta sería sí, sí es incorrecto emitirle un complemento de pago a un CFDI PUE. Inclusive esto también ha sido parte de las diferencias que ha emitido el SAT por las cartas de invitaciones. Normalmente si uno le pone pago en parcialidades, tiene una forma de determinar una retención diferente a cuando es pago en una sola exhibición. Parcialidades y una sola exhibición. Si esto lo compara con los FDIs y con lo que declaraste, en automático te hacen una invitación con las diferencias. Aquí hay un comentario, Jaime, de Guadalupe Cárdenas. Dice, no entendí bien. Comentaron que si estamos obligados a la ESIF, no estamos obligados a llenar la información financiera de la declaración anual. Fíjate que Dulce María Reyes también nos pregunta en el mismo sentido. Efectivamente, en el momento que estás llenando el formato, si seleccionas que estás obligado al dictamen o si seleccionas que vas a mandar el ISIF o pones pues que optas por dictaminarte, no te habilita los nuevos estados financieros de flujo de efectivo y de capital. Sí te va a obligar al llenado de estado de resultados y balance de forma comparativa, pero los otros dos no se habilitan. Muchas gracias. Aquí también me preguntan, Xochitl, comentábamos de hacer un checklist para efectos de las revisiones, principalmente con partes relacionadas. Comentaban si ese checklist sería suficiente o qué otras recomendaciones podemos dar. El checklist te ayuda mucho. El checklist te ayuda a saber qué tipo de información debes de solicitarle a la parte relacionada. Porque muchas veces no se trata de decir a nuestro grupo, no te voy a pagar ese servicio o rechazo el pago del servicio. Es, ok, te lo voy a pagar y te voy a hacer consciente de cuáles son las implicaciones que tendría si no me das toda esta información. Y entonces, esa es una manera muy efectiva de trasladar, por lo menos a nivel grupo, el riesgo que podríamos estar corriendo en México y que no nos lo comamos nosotros como funcionarios de la compañía nacional. Entonces, el checklist ayuda mucho. Por ejemplo, yo te diría qué tipo de checklist es caso por caso, depende del tipo de servicio, pero ya no solamente se enfoca en el tema de servicios. Por ejemplo, últimamente hemos visto muchos cuestionamientos para el tema de intereses. Los financiamientos están también siendo muy revisados. Por ejemplo, compras de activo fijo también. Entonces, sería una especie de checklist por tipo de transacción para que nosotros como funcionarios en la compañía sepamos qué debemos de solicitar a la parte relacionada. Eso ayuda muchísimo. Por supuesto, en caso de que se trate de alguna operación más sensible, pues tal vez ya sería necesario la elaboración de un documento soporte o incluso de un defense file cuando lo amerite. Pero empezar por el checklist es muy útil. Sí, aquí me gustaría hacer un paréntesis y sí comentarles que al día de hoy ya todo ese tipo de obligaciones de cruces, etcétera, no únicamente depende del área fiscal. Ya actualmente se tienen que intervenir la mayoría de las áreas. Desde que yo estoy en el área de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ya tengo un tema de relación, por ejemplo, con un CFDI o con la obtención de la información para una deducción. Es decir, el área de la información ya procesada de primera mano no necesariamente le va a llegar al área fiscal en el mismo momento, normalmente le llega después. Entonces sí va a ser muy importante esa capacitación que puedan tener internamente, obviamente en todas las áreas, y ahí podría funcionar muy bien el checklist, Xochitl, donde realmente cuando menos de primera mano saber aquellos que no son especialistas en la parte fiscal o inclusive de contabilidad, saber qué información mínima es la que yo tendría que tener de primera mano. Es correcto. Aquí no sé si... Oye, Oscar, perdón que insista, importante que todos los contadores pues ingresen al portal del SAT y la vayan revisando, porque también nosotros como firma, como prestadores de servicios, si nos esperamos a que todos nos inviten a la última semana, también, igual que la página del SAT, también nos vamos a saturar.
Sí, sin duda. Aquí recuerdo mucho, complementando lo que estaba diciendo, me topé con un área de cuentas por pagar que le preguntó, obviamente no tiene que ver nada con el área fiscal, y le comentó a mi área de finanzas, oye, ¿cuándo tengo yo que emitir el complemento? Obviamente estaba con ese cambio de 10 días a 5 días. Dice, no, me lo puedes emitir hasta en 2 meses posteriores. Que quedamos, oye, ¿cómo 2 meses cuando realmente el límite es completamente diferente? Pero esto es por un desconocimiento que tiene el área de cuentas por pagar de los cambios. Ellos posiblemente están en el entendido que no hay una fecha límite cuando sí la hay. Por eso la importancia de poder tener una capacitación interna en todas las áreas respecto a los puntos finos de todos los aspectos que estamos comentando. Aquí hay un tema importante que nos pregunta Jesús Taboada Estrada, y es para ti, Jaime. Dice, entiendo que las notas a las variaciones no son obligatorias. De No. acuerdo a tu experiencia, ¿qué variaciones sí deberíamos explicar? Yo no anotaría ninguna nota. Simple. Yo dejaría que la autoridad haga su trabajo, no son obligatorias. Sí, correcto. Pero bueno, digo, obviamente aquí está muy bien el comentario. Yo creo que este tema, si estamos hablando que uno de los puntos a fiscalizar son aquellas partidas muy relevantes de variaciones, no sé si coincidas conmigo, Jaime, pero cuando menos, si aquellos sé que ya son puntos que me pueden fiscalizar, si doy posiblemente una explicación, podría yo disminuir ese tema de fiscalización. No sé si coincidas Sí, conmigo. sin duda hay que revisarlo con calma y entonces en su caso, pues vigilar mucho la redacción para tampoco no llevar a la autoridad a una mala interpretación, que entonces tenga un efecto contrario, ¿no? Claro. Y bueno, ya para concluir, nos pregunta Sara Aguilar sobre la solicitud masiva de los RFC de los trabajadores que se puede hacer en el SAT. He intentado varias veces presentar esa solicitud, pero me marca un error en la página. No me permite ni siquiera iniciar con la solicitud. Ustedes sabrán qué podría hacer o si el SAT tiene algún correo para enviarle la solicitud por este medio. No sé si han tenido ustedes el caso, Alejandro, Jaime. Sí, Alejandro decía que sí haces los envíos masivos y yo comentaba que no se puede. No sirve la página. Así es, correcto. O sea, el punto es, está la facilidad, pero como siempre llega a suceder, no todos estamos locos por esa facilidad y podemos Hace falta que los asesores, Alejandro, porque la página del SAT está fallando en muchos comentarios en ese sentido. Correcto, es a lo que me refiero. Seguramente y muy probablemente hay un cuello de botella ahí ante esta facilidad que todos estábamos buscando, ¿no? Si nos quedaron algunas preguntas de responder, muchas de ellas, de algunas de ellas son de agradecimientos, de felicitaciones, pero hay algunas que se repiten. Si vamos a conservar la grabación de este webinar, les comentamos que sí, en la página de internet de la firma vamos a poner, como todos los webinars que hemos llevado a cabo, la liga de este webinar que acabamos de llevar el día de hoy para consulta en cualquier momento por parte de ustedes. Bueno, no me resta más que agradecerles a todos nuevamente su participación, agradecerles a Jaime, Alejandro y Xochitl también su intervención de manera muy puntual y muy relevante. Y bueno, desearles que nos vemos pronto en el siguiente webinar y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.